Cuando transmigré aquí la historia estaba llegando a su fin, la protagonista femenina, después de soportar numerosas dificultades, se convirtió en una reina del cine y finalmente terminó con el dominante director ejecutivo masculino. Mientras tanto, el malicioso personaje femenino secundario fracasó en sus planes contra la protagonista femenina, cosechó lo que sembró, perdió su inocencia e incluso quedó embarazada. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbase a nosotros para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Soy ese personaje femenino secundario malicioso. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, el bebé ya tenía 4 meses, me paré bajo la tenue luz amarilla en el estrecho baño, mis dedos temblaban mientras trazaban la ligera hinchazón de mi abdomen. La mujer en el espejo se veía demacrada, con ojeras y labios secos y pálidos. Era mi tercer día en este mundo después de cruzar. En mi mundo original, era una huérfana que nunca experimentó el calor de una familia. Ahora, no solo he transmigrado al papel de una villana en una novela, sino que también he adquirido con alegría un embarazo de 4 meses. Según los recuerdos fragmentados, la presentadora original, Sun Wan, incriminó repetidamente a su hermanastra, la protagonista femenina, Suin, y finalmente cosechó lo que sembró, perdió su virginidad con un extraño en una trampa que ella misma diseñó, fue expuesta por los medios y arruinó su reputación. Din, el teléfono sonó de repente con un mensaje de notificación bancaria. Hice clic para verificar y el saldo de la cuenta mostró 10.327,68 yuanes. Estos eran todos los ahorros que tenía el propietario original. Después de que estallara el escándalo, su padre, el presidente del grupo Su, declaró públicamente que estaba rompiendo su relación padre-hija, trasladando todo su afecto a su hijastra. Suin, con pasos pesados, caminé hacia la ventana y corrí las cortinas. Afuera de la ventana se desplegaba el deslumbrante paisaje nocturno de la ciudad con imponentes edificios brillantemente iluminados y corrientes de tráfico fluyendo sin cesar. Esta debería haber sido una escena de prosperidad envidiable. Sin embargo, en este momento, solo me hace sentir sofocado. El costo de vida aquí es exorbitante y el cuerpo del propietario original aún necesita descanso y recuperación, lo que le hace imposible trabajar. No puedo quedarme aquí por más tiempo, ya he tomado una decisión. 3 días después, con un simple equipaje a cuestas, abordé un tren con dirección al sur, a Fu. Era de la ventana, el paisaje cambió gradualmente de concreto y acero a exuberantes campos verdes. Mi destino elegido fue un lugar llamado Pueblo Kinsan, un lugar con bajos costos de vida, hermoso paisaje, y lo más importante, muy alejado del mundo de los protagonistas masculinos y femeninos. Señorita, hemos llegado a la aldea de Kinsan. La voz del conductor me devolvió a la realidad. Bajé del tren con mi equipaje, recibido por un aire fragante con el aroma de la hierba y la tierra. En la distancia había colinas verdes onduladas, mientras que cerca se encontraban granjas dispersas, ocasionalmente interrumpido por el sonido de ladridos de perros y risas de niños. Siguiendo la información que había recibido anteriormente, encontré el patio que iba a alquilar. El propietario, un hombre de unos 60 años de apellido Li, tenía profundas arrugas grabadas en su rostro pero una mirada amable en sus ojos. Este es el lugar, 500 al mes, un mes de alquileres depósito. El anciano Li empujó la puerta de madera descascarada, un poco vieja, pero resistente. El patio era más grande de lo que había imaginado, con un frondoso árbol de osmanthus en su centro y algunas sillas de ratán desgastadas esparcidas debajo de él. La casa principal constaba de 2 habitaciones de una sola planta. Las paredes mostraban algo de descascarillado, pero la estructura general estaba intacta. Lo que más me sorprendió fue el huerto abandonado a un lado del patio, aunque cubierto de maleza. El suelo parecía bastante fértil. Instalémonos aquí, decidí de inmediato, contando 1000 yuanes de mi bolso para dárselos al anciano Li. Después de firmar un contrato simple, el anciano Li señaló hacia el oeste antes de irse. En la familia Zhang vive allá. Son buena gente, puedes acudir a ellos si necesitas algo. Empacar mis pertenencias me llevó un día entero. Al anochecer, mientras estaba en cuclillas en el huerto quitando las malas hierbas, de repente escuché la voz de una mujer amable fuera de la puerta del pat. Y oh señorita, es nueva aquí. Levanté la vista para ver a una mujer de unos 50 años, con una cara redonda y el cabello cuidadosamente recogido, sosteniendo una canasta de bambú cubierta con un paño. Sí, hola, tía, me levanté rápidamente, sacudiéndome la tierra de las manos. Soy de la familia Zhang del oeste, puedes llamarme tía Zhang, dijo la mujer con una sonrisa mientras se acercaba. Pareces estar trabajando duro sola, así que te traje algo de cenar. Me quedé desconcertada, no esperaba que alguien fuera tan cordial. La tía Zhang ya había levantado el paño que cubría la canasta de bambú,
revelando 2 platos humeantes dentro, un tazón de cerdo estofado y un tazón de verduras de temporada salteadas, junto con algunos bollos blancos al vapor. Esto. Muchas gracias, me hormigueó la nariz y casi rompo a llorar. Desde que crucé, esta fue la primera vez que alguien me mostró amabilidad. La tía Zhang agitó su mano. No hay necesidad de formalidades entre vecinos, vive sola. Instintivamente toqué mi vientre ya visible y dudé por un momento. Sí, sola. La mirada de la tía Zhang cayó sobre mi abdomen, un destello de comprensión brilló en sus ojos, pero sin ningún rastro de desdén o curiosidad, simplemente dijo suavemente: las mujeres embarazadas necesitan comer bien, si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en preguntar. En ese momento, la tensión que me había atrapado durante días se alivió de repente y las lágrimas brotaron incontrolablemente. La tía Zhang entró en pánico y rápidamente dejó la canasta, dándome palmaditas suaves en la espalda como una madre. Está bien, niña, está bien. Compré algunas cosas para decorar la casa y con la ayuda de la tía Zhang, mi pequeño patio gradualmente cobró vida. Usé parte del dinero restante para comprar algunas necesidades básicas y semillas de vegetales. El tío Zhang me ayudó a arreglar el techo con goteras y la puerta de entrada que crujía. Bajo la guía de la tía Zhang aprendí a distinguir varias semillas de vegetales y entendí qué plantar en cada temporada. Aunque a menudo terminaba con las manos embarradas y dolor de espalda, ver el huerto, una vez estéril, gradualmente se volvió ordenado y tiernos brotes verdes emergiendo de la tierra me llenó de una sensación de logro sin precedentes. Una noche, mientras estaba colocando soportes para las plántulas de tomate, de repente sentí un ligero movimiento en mi vientre, como un pequeño pez moviendo suavemente su cola. Me congelé en el lugar, mi mano tocó involuntariamente mi abdomen. ¿Qué pasa? La tía Zhang estaba recogiendo frijoles cerca cuando notó mi comportamiento inusual. Parece que se movió. Mi voz tembló. La tía Zhang sonrió. Ese es el bebé pateando, diciéndote hola. En ese momento un extraño sentimiento brotó en mi corazón. Esta pequeña vida, conectada a mí por la sangre, se convertiría en mi verdadera familia en este mundo desconocido. En secreto. Resolví que no importaba lo difícil que fuera, le daría al niño un hogar cálido. Los días fluían tranquilamente como un arroyo, el aire en la aldea de Kinsan era fresco con la fragancia de la tierra y la vegetación, y mi tez mejoraba día a día. Temprano en la mañana me senté en la silla de ratán debajo del árbol de osmanthus, con la luz del sol filtrándose a través de las hojas y salpicando el bastidor de bordado. Las manos del dueño original eran hermosas y delgadas, con nudillos y uñas distintivos que brillaban de un rosa saludable, parecido al fino jade de grasa de cordero en la luz de la mañana. Acaricié suavemente el dorso de mi mano, sintiendo una fugaz sensación de asombro ante el capricho del destino. Tanto el dueño original como yo nos llamábamos San Juan, nos veíamos exactamente iguales, pero nuestros caminos de vida fueron completamente diferentes. Crecí en un orfanato y me enviaron a aprender bordado a la edad de 10 años. Recuerdo que en ese entonces, para dominar una sola técnica de costura a menudo me quedaba despierto hasta tarde en la noche, mis dedos se pinchaban llenos de manchas de sangre. Más tarde, mis obras gradualmente se volvieron lo suficientemente valiosas como para vender, pero mis muñecas desarrollaron un dolor crónico que duele mucho en los días de lluvia. Esta vez, debo cuidar bien de estas manos, murmuré para mí mismo, enhebrando la aguja. En el bastidor de bordado, una pintura de montaña primaveral tomó forma gradualmente. Entre las verdes cordilleras, algunas flores de durazno salpicaban el paisaje, con un oropéndola amarilla posada en una rama, tan realista que parecía real. Este es un nuevo estilo que diseñé combinando el bordado tradicional sioux con la estética moderna, con puntadas finas y uniformes con transiciones de color naturales. Juan, bordando de nuevo. La tía Zhang abrió la puerta del patio con una canasta de verduras en la mano, acercándose con una cálida sonrisa, desde que se enteró de mi embarazo y que estoy sola, me ha estado cuidando como a una hija. Sí, quiero bordar algunas piezas más para vender en línea, dije con una sonrisa, mirando hacia arriba. La tía Zhang se inclinó para mirar más de cerca y exclamó: este pájaro parece como si estuviera vivo. Con habilidades como las tuyas definitivamente podrías alcanzar un alto precio en la ciudad. Negué con la cabeza. La competencia en línea es feroz, apenas estoy empezando, por lo que cada pieza solo se vende por 200 o 300. Mientras hablaba, me froté la parte posterior de mi cuello rígido. Mi vientre de 7 meses de embarazo estaba volviéndose más pesado, y estar sentado durante demasiado tiempo hizo que mi espalda doliera insoportablemente. Oh querido, deja de bordar ya. La tía Zhang rápidamente presionó mi mano. Estás a punto de dar a luz, necesitas más descanso.
te he preparado un poco de sopa de pollo, bébela mientras esté caliente. El aroma de la sopa de pollo flotaba desde el recipiente térmico, desde la infancia. Hasta ahora, era la primera vez que alguien había hecho sopa especialmente para mí. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día del parto. La sala de partos en el hospital del condado era simple pero limpia. Los dolores de parto llegaron repentina e intensamente. Aferré las sábanas con fuerza a mi espalda empapada en sudor frío. En mi estado de aturdimiento, me pareció ver a la dueña original de pie junto a la cama, vestida con un elegante vestido con un maquillaje impecable, pero sus ojos estaban tan huecos como un cascarón vacío. Viviré bien en tu lugar, susurré en mi corazón. Una sonrisa de alivio parpadeó en las comisuras de sus labios mientras su figura se disolvía gradualmente en las luces deslumbrantes de la sala de partos. ¡Guau! Un fuerte grito atravesó el cielo nocturno. La enfermera colocó el pequeño bulto de cara roja contra mi pecho. Es un niño sano, 6 libras y 8 onzas, con dedos temblorosos. Toqué su carita arrugada. De repente dejó de llorar y me agarró la mano como si me diera una fuerza inmensa en ese momento intangible. Te llamaremos Su Yuan, susurré suavemente con el apodo Anan. Entonces eso significa paz. Al escuchar la noticia, la tía Zhang se quedó despierta toda la noche para preparar gachas de mijo y las trajo al hospital. Sostuvo a Anan en sus brazos incapaz de soltarlo. Este niño es verdaderamente guapo, con ojos y cejas como los tuyos. Seguro que crecerá hasta convertirse en un joven apuesto. Observó a Anan parpadear mientras explora el mundo. Sus rasgos pueden parecerse a los de su padre, pero no tengo idea de quién es ese hombre. Tampoco me importa. Lo pasado, pasado está. Durante mi posparto, la tía Zhang vino a visitarme casi todos los días. Me enseñó a bañar a un recién nacido y a cambiar pañales, e incluso trajo la cuna que su hijo había usado de casa. Anan se portaba excepcionalmente bien. Cuando tenía hambre, gemía un poco y una vez alimentada, abría sus ojos redondos y brillantes para mirar a su alrededor. Rara vez lloraba por la noche. Este niño está aquí para devolver la amabilidad, decía a menudo la tía Zhang, pero a medida que Anan crecía día a día, los gastos también se hacían cada vez más grandes. Fórmula para bebés, pañales, ropa. Mis ahorros se estaban agotando rápidamente. No tuve más remedio que volver a coger el bastidor de bordado, pero los pedidos esporádicos por sí solos no podían sustentarme. Una noche, mientras revisaba mi teléfono, me encontré con una transmisión en vivo de una bloguera de bordado. Solo filmaba primeros planos de sus manos. Sin embargo, su transmisión en vivo tenía decenas de miles de espectadores. Tal vez yo también pueda intentarlo. Una vez que surgió este pensamiento, se volvió imposible de reprimir. Al día siguiente, instalé el soporte de mi teléfono, ajusté el ángulo cuidadosamente para asegurarme de que solo el bastidor de bordado y mis manos estuvieran en el marco. Durante mi primera transmisión en vivo, estaba tan nerviosa que me sudaban las palmas de las manos y mis untadas eran notablemente más desordenadas de lo habitual. El número de espectadores en la transmisión en vivo rondaba los dígitos, pero aún así respondí cada pregunta con seriedad. Las manos de la presentadora son tan hermosas. ¿Cómo se borda con esta puntada? ¿Se pueden encargar bordados personalizados? Gradualmente, la transmisión en vivo ganó una audiencia constante. La gente comenzó a hacer pedidos personalizados y, aunque los precios no eran altos, al menos proporcionó una fuente adicional de ingresos. Durante el día, cuidé de Anan, bordando mientras dormía, y por la noche hice una transmisión en vivo de 2 horas. Fue agotador, pero ver la cara sonrosada de Anan durmiendo hizo que todo valiera la pena. Antes de darme cuenta, Anan ya tenía 5 meses. El pequeño está creciendo cada vez más rubio y adorable, con mejillas regordetas como un huevo duro pelado y grandes ojos negros como uvas, siempre observando con curiosidad los alrededores. Esa noche, como de costumbre, configuré mi teléfono para comenzar la transmisión en vivo. Anan se sentó en la pequeña manta que preparé especialmente para él. Sus pequeñas manos regordetas jugaban seriamente con un colorido juguete de cuentas. Se concentró intensamente en tratar de empujar las cuentas de un lado a otro, sus pequeñas cejas ligeramente fruncidas y sus labios rosados presionados en una línea recta. Absolutamente adorable. Mami necesita comenzar a trabajar ahora. ¿Puede Anan jugar solo un rato? Suavemente le revolví el cabello suave. Anan me miró con una amplia sonrisa, revelando 2 pequeños dientes de leche que apenas comenzaban a mostrarse. Luego bajó su cabeza para seguir luchando con sus juguetes. Ajusté el bastidor de bordado y estaba a punto de comenzar la sesión de transmisión en vivo de hoy cuando de repente noté que el ángulo de la cámara estaba ligeramente desviado. Cuando extendí la mano para ajustarlo, accidentalmente moví la lente hacia un lado, capturando inesperadamente la pequeña espalda regordeta de Anan y su mono azul claro en la pantalla. La transmisión en vivo instantáneamente explotó de emoción.
¿quién es esa pequeña figura en el fondo? Oh Dios mío, tan diminuto, el transmisor tiene un bebé en casa. Ese pequeño mechón de cabello es demasiado adorable. El aluvión de comentarios voló como copos de nieve, y solo entonces me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Rápidamente expliqué: oh, lo siento por eso, ese es mi hijo Anan. Accidentalmente quedó atrapado en la toma, poco sabía yo, esta explicación solo hizo que los comentarios se volvieran aún más salvajes. Muéstranos su cara, ¿qué edad tiene el pequeño? ¿A qué está jugando que lo tiene tan concentrado? Incluso la vista trasera es adorable. La frontal debe ser absolutamente conmovedora. Vi el repentino aumento de espectadores en línea, sintiéndome completamente perdido. Anan pareció notar mi mirada y se giró para mirarme confundida, sus largas pestañas revoloteando. Lo siento a todos. Para proteger la privacidad de la niña, no puedo mostrar su rostro, decliné suavemente, pero al ver los comentarios decepcionados inundando la pantalla, agregué: pero puedo mostrarles a Anan jugando con juguetes desde atrás. Ajusté la cámara ligeramente para asegurarme de que la espalda de Anan estuviera completamente capturada en la esquina del marco. En ese momento, estaba tratando de encajar un bloque redondo en un agujero cuadrado, sus pequeñas manos regordetas lo giraban torpemente. Cuando se dio cuenta de que no encajaría, incluso dejó escapar un pequeño suspiro serio, que hizo que la audiencia de la transmisión en vivo estallara en carcajadas. Oh Dios mío, tan conmovedor, las desconcertantes travesuras de los niños pequeños. Humanos, tan adorables cuando son serios, el presentador es tan hábil y el bebé se porta tan bien. Para mi sorpresa, la aparición de Anan hizo que la popularidad de la transmisión en vivo se disparara. La audiencia, que se había mantenido estable en alrededor de 1 a 2.000, superó los 30.000 en solo media hora. El chat se inundó de comentarios como sonrisas de abuela y adoración del bebé nube, y algunos incluso comenzaron a enviar regalos, pidiéndole al pequeño que actuara nuevamente cuando terminé la transmisión. Me sorprendí al descubrir que esta sola sesión había ganado 20.000 nuevos seguidores. Debes saber que trabajé duro durante varios meses de transmisión en vivo solo para acumular 10.000 seguidores. Sin embargo, con solo mostrar su espalda, Anan trajo el doble de crecimiento. Después de terminar la transmisión en vivo, recogí a Anan, que todavía estaba absorto en el estudio de su juguete, y besé sus suaves mejillas una y otra vez. Mi pequeña estrella de la suerte, acaricié su pequeña nariz y no pude evitar exclamar: ¿cómo eres tan adorable? Anan estaba un poco aturdida por mi repentino afecto, pero pronto comenzó a reír, sus pequeñas manos agarrando mi cabello mientras hacían sonidos de aguo, como si respondieran a mi alabanza. Esa noche, después de poner a Anan a dormir, me acosté en la cama desplazándome por los comentarios en la transmisión en vivo. Además de los elogios sobre lo adorable que era Anan, muchas personas también preguntaron si podían ordenar piezas de bordado personalizadas con temas de madre e hijo. Mi corazón latía con emoción. Esta podría ser la oportunidad que cambie nuestras vidas como madre e hijo. Al mismo tiempo, comencé a pensar en cómo incorporar inteligentemente los adorables elementos de Anan en mis trabajos de bordado sin revelar su rostro. En los días siguientes experimenté agregando algunos elementos infantiles al bordado tradicional: pequeñas huellas de manos regordetas, formas redondas de animales y entrañables siluetas de bebés. Estas nuevas creaciones se hicieron enormemente populares en las transmisiones en vivo, con un aumento notable en los pedidos. Lo que me sorprendió aún más fue que una marca quería colaborar conmigo en una serie de productos de bordado para padres e hijos, con un pago por adelantado de 20.000 yuanes. Esto cubriría los gastos de manutención de Anan y de mí durante más de medio año. El día de la firma del contrato cargué a Anan y di varias vueltas por el patio, tan emocionado como un niño. Anan, vamos a vivir una buena vida. Lo levanté y él felizmente agitó sus manitas. La luz del sol proyectaba un brillo dorado a nuestro alrededor. La tía Zhang se apresuró a escuchar la noticia y nos felicitó repetidamente al enterarnos de las buenas noticias. Siempre dije que Anan es una pequeña estrella de la suerte. Desde que llegó, la vida para ustedes dos ha ido mejorando cada vez más. Sí, miré a la pequeña vida en mis brazos que dependía y confiaba en mí incondicionalmente. Mi corazón se llenó de gratitud. Él no es solo mi hijo sino también la luz del sol que ilumina mi nueva vida. En los días que siguieron, compartí cuidadosamente vistazos de la vida diaria de Anan desde atrás en Internet. Estaba en cuclillas junto al huerto con su mono desnudo, mirando a las hormigas moverse, sus pequeñas manos regordetas. Apretaba crayones mientras garabateaba en papel. Cuando se tambaleaba al aprender a caminar, parecía un pequeño pingüino torpe. Estos fragmentos ganaron popularidad inesperadamente y el número de fanáticos creció como una bola de nieve.
Los fanáticos de la crianza en la nube le dieron a Annan un apodo, asesino de la vista trasera. Cada transmisión en vivo se llenó de comentarios pidiendo más asesinatos de vista trasera. Los pedidos de bordado y las invitaciones a colaborar siguieron llegando y por primera vez, mis ahorros superaron las 6 cifras. Comencé a filtrar conscientemente los pedidos. Rechacé todas esas solicitudes de bajo precio y producción en masa, aceptando solo piezas personalizadas de alta gama que exigían una artesanía exquisita. Para un abanico redondo con el diseño de 100 niños jugando, empleé un total de 48 técnicas de costura para bordar vívidamente la escena de 100 niños retozando. El cliente estaba tan emocionado después de recibirlo que hizo una videollamada, diciendo que era prácticamente una obra de arte. La transmisión en vivo atrajo gradualmente a bastantes profesionales. Un día, un espectador con la identificación Jiangnan Embroiderist envió 3 balas consecutivas. Comentarios: esta técnica de costura es la perdida hace mucho tiempo de agregar flores al brocado, donde aprendió el serpentina este oficio, esta habilidad requiere al menos 20 años de maestría. Sonreí levemente a la cámara. Mis dedos bailando rápidamente mientras una peonía florecía gradualmente en el lienzo de seda, los pétalos se superponían capa sobre capa, con los hilos más externos brillando como perlas a la luz del sol. Después de todo, antes de transmigrar al libro, con mi talento y más de una década de práctica diligente, me había convertido en uno de los mejores bordadores de todo el taller de bordado. Había participado en muchos concursos y era el candidato favorito de mi maestro para ser el próximo bordador principal. Después de eso, más y más colaboraciones llamaron a la puerta, pero cortésmente rechacé la mayoría de ellas. Ahora mismo, lo más importante es una entrada. Ajusté mi horario, 6 horas de transmisión en vivo diaria fija, con todo el tiempo restante reservado para el pequeño por la mañana. Lo llevé a reconocer las verduras en el jardín, por la tarde le enseñé a balbucear sus primeras palabras, por la noche, lo sostuve bajo el árbol de osmanthus para mirar las estrellas. Los chismes ociosos en el pueblo de alguna manera se habían desvanecido sin previo aviso, en su lugar estaban los huevos frescos de la tía Li, las frutas de temporada del tío Wang y la risa alegre de los niños vecinos que vinieron a jugar con Annin. Los dos nos convertimos en el dúo más querido en el pueblo de Kinsan. Esa noche, llevé a Annin a caminar por el pueblo, empujando el cochecito. Annin balbuceó y señaló las flores silvestres al borde del camino. Al doblar una esquina, noté que la puerta de una casa que generalmente estaba bien cerrada estaba inesperadamente abierta de par en par. Extraño, disminuí mi paso. La tía Zhang había mencionado que una anciana solitaria con un temperamento peculiar vivía aquí, que no había salido en 4 o 5 años ni ningún pari. Ente la había visitado. Impulsado por la curiosidad, miré hacia el patio. Una anciana de cabello plateado yacía boca abajo en el patio, un balde volcado empapaba la mitad de su ropa. Sé buena, Ann, espera a mami aquí. Bloqueé los frenos del cochecito y corrí adentro en un instante. El rostro de la anciana estaba pálido, su respiración débil. Marqué 120 mientras revisaba sus signos vitales usando los métodos de primeros auxilios que había aprendido. Mientras la sirena de la ambulancia se hacía más fuerte, la anciana de repente abrió los ojos. Mente, asunto tuyo. Me miró débilmente. Solo después de que el médico confirmó que estaba fuera de peligro en el hospital finalmente respiré aliviado. Me fui al cuidado de la tía Zhang. Luego preparé un poco de sopa y compré las necesidades diarias para entregárselas a la anciana. En la habitación del hospital, la anciana estaba sentada apoyada contra la cabecera, su cabello plateado atado en un moño meticulosamente ordenado, al sonido de pasos. Su mirada aguda se disparó como un cuchillo. ¿Eres tú?, se burló. ¿No tienes miedo de que me aferre a tú? Colocando el recipiente térmico en la mesita de noche sonreí y dije, si no ayudara a alguien necesitado, no podría dormir por la noche con eso. Le entregué un tazón de sopa de pollo preparada. La anciana se congeló por un momento, sus manos temblaron levemente mientras tomaba el tazón, bajó la cabeza para tomar un sorbo y de repente sus ojos se pusieron rojos. La sopa está deliciosa, dijo con voz ronca. Gracias. Durante los próximos días, le llevé comidas a la abuela Ruan en varios estilos. A veces era sopa de pollo estofado clara, a veces bontons de camarones, y una vez hice especialmente las gachas de calabaza que más le gustan a Annan. Abuela Ruan, ¿te sientes mejor hoy? Abrí la puerta de la habitación del hospital, sosteniendo a Annan en mis brazos mientras asentía con la cabeza en una galleta para la dentición, quejándose. Este era el nombre completo que me dijo la anciana, un nombre particularmente poético, cáñamo. Aún no está muerta. No levantó la vista, pero las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. ¿Y qué es esta cosita?
Anan vio a la abuela Ruan e inmediatamente comenzó a agitar sus manitas con entusiasmo, haciendo sonidos de migas de galletas esparcidas por toda su ropa. Hijo mío, sonreí, usando un pañuelo para limpiar las migas de galletas de la boca de Anan. Vamos. Di abuela, Anan imitó indistintamente, sus grandes ojos parpadeando. El libro en la mano de la abuela Ruan cayó sobre la cama con un ruido sordo. Él puede hablar ahora, solo unas pocas palabras simples. Acaricié la cabeza de Anan. Con algo de orgullo, este niño aprende rápido. La abuela Ruan se quedó en silencio por un momento, luego de repente sacó un grueso sobre rojo de debajo de su almohada, y lo metió firmemente en el pequeño bolsillo de Anan. Esto no servirá. Rápidamente la detuve. Abuela Ruan, por favor, no, es para el niño, no para ti. Me miró fijamente, luego suavizó su tono. Has trabajado duro estos últimos días. Solo entonces noté el exquisito bordado en el puños interiores de la bata de hospital de la abuela Ruan. Leramente caros a primera vista. Abuela Ruan, ¿dónde están los miembros de tu familia? ¿Por qué no han venido a visitarte? Pregunté casualmente mientras cambiaba el pañal de Anan. El aire en la sala de repente se congeló, la expresión de la abuela Ruan se volvió fría, muerta. Escupió las dos palabras con rigidez. Mi mano se detuvo cuando me di cuenta de que había hecho una pregunta que no debía haber hecho. Lo siento, no es nada. La abuela Ruan agitó la mano. Su mirada se posó en la delicada flor bordada en la ropa de Anan. ¿Bordaste esto? Solo algo que hacía por diversión cuando tenía tiempo libre, respondí casualmente. La abuela Ruan de repente extendió la mano para tocar la flor, un destello de admiración en sus ojos. Las puntadas son finas y uniformes. La combinación de colores audaz pero elegante. Esto está lejos de ser algo hecho por diversión. Me sorprendió un poco su discernimiento. ¿Entiendes bordado? Sé un poco. Retiró la mano y cambió de tema. ¿Qué? Sobre el padre del niño. Bajé la cabeza para ajustar la ropa de Anan. Mi voz se calmó. No hay padre. Tuve al niño fuera del matrimonio. Esperaba ver desdén o lástima en sus ojos, pero la abuela Ruan simplemente asintió levemente. Criar a un niño sola no es fácil. Una simple oración. Pero me hizo picar la nariz de emoción. En los días siguientes, llevé a Anan al hospital casi todos los días. La abuela Ruan se quejaba de que éramos molestos, pero cada vez que veía a Anan, las arrugas en las esquinas de sus ojos se suavizaban. Lo más asombroso fue que Anan, que siempre había sido tímido con los extraños, tomó un gusto inusual por la abuela Ruan. Se subía torpemente a la cama enferma de la anciana. Le tocaba la cara con sus manitas cubiertas de saliva o le metía sus galletas de dentición favoritas en la boca. Es tan asqueroso. La abuela Ruan giraba la cara con disgusto cada vez, pero las esquinas de sus ojos y cejas estaban llenas de un deleite inconcebible. El día de la alta, la abuela Ruan me invitó a su casa para una visita. La última vez, me apresuré a salvar a alguien y solo llegué al patio, pero esta vez finalmente pude ver bien todo el lugar, empujando la puerta de madera moteada. Lo que apareció a la vista fue un pequeño patio cuidadosamente arreglado. Varios rosales estaban en plena floración, con parches de vegetales verdes plantados en la esquina, y una parra proyectando sombras moteadas. Entra, dijo la abuela Ruan, apoyándose en su bastón y haciéndome un gesto para que la siguiera. Mientras empujaba la puerta de la casa principal, mis ojos se abrieron con sorpresa. La casa de campo aparentemente sencilla albergaba maravillas inesperadas en su interior. La espaciosa y luminosa sala de estar presentaba pisos de madera pulida y un conjunto de muebles de caoba que exudaban una elegancia discreta. Lo más llamativo era una pared entera de vitrinas de vidrio, llenas de una variedad de trofeos, medallas y certificados. Es decir, sosteniendo a Anan, me acerqué sin pala bras por la vista que tenía delante. El trofeo estaba grabado con inscripciones como Premio de Oro, Concurso Nacional de Artesanía Tradicional y Heredero del Patrimonio Cultural Inmaterial, con fechas que iban desde el hace una década o una década. Solo algo que hacía por diversión en mi tiempo libre, dijo la abuela Ruan con indiferencia, pero vi un fugaz destello de orgullo en sus ojos. Tomó el balbuceo y lo abrazó, señalando un marco de fotos en el centro de la vitrina. Mira, esa es la abuela. Cuando era joven, la mujer de la foto parecía tener unos 30 y tantos años, vestida con un elegante chonsam, sosteniendo un bastidor de bordado. Sus ojos y cejas irradiaban confianza y compostura. Tú, eres una artista, tartamudeé. La abuela Ruan se rió entre dientes. ¿Qué artista? Solo una profesora de bordado, eso es todo. Me dijo que una vez había sido profesora en el departamento de arte de una universidad, especializándose en bordado tradicional, y que había sido mentora de muchos estudiantes destacados. Pero ¿cómo terminaste? Miré a mi alrededor, incapaz de comprender por qué una persona tan talentosa viviría recluida en este remoto pueblo de montaña. La expresión de la abuela Ruan se oscureció. Contuvo la respiración y se sentó en el silla de ratán.
permaneciendo en silencio por un largo rato antes de hablar. Tengo una hija llamada Xiaoyu. Sus dedos rozaron suavemente una foto amarillenta en el álbum. La chica de la foto parecía tener unos 17 o 18 años con su cabello atado en una cola de caballo y una sonrisa tan radiante como el sol de la mañana. Aprendió bordado de mí desde la infancia y era extremadamente talentosa. La voz de la abuela Ruan tembló levemente a la edad de 20 años. Fue a participar en una competencia internacional, pero el avión, mi corazón se apretó de repente. Después del accidente ni siquiera se encontraron sus restos. Las uñas de la abuela Ruan se clavaron profundamente en su palma. Annan pareció sentir la pesadez en el aire y extendió su pequeña mano para tocar el rostro de la abuela Ruan, murmurando indistintamente «abuela». La abuela Ruan enterró su rostro en el suave cuerpecito de Annan, sus hombros temblando levemente. Me quedé de pie sin saber cómo consolarla. Hace unos años, mi esposo también falleció y me sentí aún más insignificante, así que vendí la casa en la ciudad y me mudé aquí. La abuela Ruan levantó la vista, con los ojos rojos, pensando que simplemente encontraría una casa de campo tranquila para morir solo. Entonces comprendí por qué había sido tan hostil cuando nos conocimos por primera vez, un extraño que de repente irrumpió en su mundo cerrado, perturbando su paz. Abuela Ruan, me agaché y tomé su mano arrugada en la mía. Basta de esos viejos y rancios asuntos. No los volvamos a mencionar. La abuela Ruan agitó la mano y de repente cambió de tema. ¿Quién te enseñó esa habilidad de bordado tuya? Conté brevemente mi experiencia, omitiendo naturalmente la parte sobre transmigrar en un libro. Después de escuchar, la abuela Ruan asintió pensativamente. La técnica sigue el estilo ortodoxo de bordado Sioux, pero la composición y la paleta de colores tienen un toque moderno, bastante raro. Se puso de pie y entró en la habitación interior, regresando momentos después con una exquisita caja de sándalo. Aquí, esto es para ti. Dentro de la caja había un juego de agujas de bordar de plata pura, sus extremos adornados con pequeñas perlas que brillaban suavemente a la luz del sol. Esto es demasiado precioso. Rechacé rápidamente. En mi casa solo acumularían polvo, insistió la abuela Ruan, metiendo firmemente la caja en mi bolso. Considéralo un agradecimiento por cuidarme todo este tiempo. Hizo una pausa, luego agregó: además tráemelo todos los miércoles por la tarde de ahora en adelante. Te enseñaré algunas técnicas de aguja perdida. Me congelé por un momento, luego sentí que mis ojos se calentaban. Esto significaba que me iba a tomar como su discípulo. Abuela Ruan, yo, nada de lloriqueos. Frunció el ceño con desaprobación, pero extendió la mano para limpiar las lágrimas del rabillo del ojo. Recuerda, miércoles por la tarde, llega a tiempo. Llega tarde incluso una vez, y no te molestes en volver. Y así, me convertí en el último discípulo de la abuela Ruan. Todos los miércoles por la tarde, llevaba a una a su casa para sesiones de estudio. La abuela Ruan era extremadamente estricta en su enseñando. Hasta una sola puntada torcida tenía que ser deshecha y rehecha. El bordado es como ser una persona. Cada puntada debe ser digna de tu conciencia. Ella siempre decía. Bajo su guía, mis habilidades mejoraron a pasos agigantados. Esas técnicas de bordado casi perdidas, agregando flores al brocado, fragancia oculta flotando, dragones dorados enroscándose, cada uno recuperó su brillo en mis manos. La audiencia en la transmisión en vivo creció y los pedidos se programaron con 6 meses de anticipación. Una vez, bordé una pieza titulada Pino y Grulla que simboliza la longevidad, usando la técnica de miles de hebras enseñada por la abuela Ruan. Las plumas de la grulla podían mostrar diferentes tonos bajo la luz. Esta obra de arte fue comprada por un coleccionista por un alto precio de 100.000 yuanes. Lo has logrado. La abuela Ruan rara vez me elogió cuando se enteró. Esa noche, anuncié en la transmisión en vivo que tomaría un descanso temporal de la transmisión. ¿Por qué? De ninguna manera. Ver el bordado de Nguyen Nguyen es mi momento más relajante todos los días. ¿Alguien te intimidó? El aluvión estaba lleno de ballenas, le expliqué con una sonrisa. Necesito prepararme para la competencia nacional de artesanías tradicionales y concentrarme en crear mi entrada. Esta es la sugerencia de la abuela Ruan. Con tu nivel de habilidad, ganar una medalla de oro no debería ser un problema, dijo, sus ojos brillando con un brillo perdido hace mucho tiempo. Deja que esos viejos vean que el bordado tradicional aún no ha muerto. El tema de la competencia que elegí es el renacimiento. En el boceto del diseño, un fénix se eleva de las llamas, con cada pluma representada con diferentes técnicas de costura. Incorporé de manera innovadora hilos de oro y cuentas de coral rojo en la sección de la llama, haciéndola brillar bajo la luz a medida que cambia el ángulo. El proceso creativo fue excepcionalmente arduo. A menudo trabajaba hasta el amanecer con los ojos doloridos hasta el punto de las lágrimas y sin ser visto para entender que su madre estaba ocupada.
comportándose inusualmente bien. Se sentaba tranquilamente a mis pies jugando con bloques de construcción o se acostaba en el regazo de la abuela Ruan escuchándola contar historias. 3 meses después, finalmente se completó la nueva vida, cuando se hizo la última puntada. La abuela Ruan miró la pieza durante mucho tiempo, sus ojos se enrojecieron de repente. Nos vemos una vez, también bordó un Fénix, dijo en voz baja, no tan bueno como el tuyo. El día que presenté mi trabajo para la competencia, una fuerte lluvia cayó en la aldea de Kinsan. La abuela Ruan se paró bajo el alero, mirando la lluvia torrencial y murmurando para sí misma. Un fénix se levanta de las cenizas y prospera en el agua, qué buen augurio. Los resultados de la competencia no se anunciarían hasta dentro de 2 meses. Reanudé mis transmisiones en vivo pero reduje la toma de pedidos, dedicando más tiempo a perfeccionar mis habilidades. La salud de la abuela Ruan fluctuaba, así que la visitaba casi todos los días con un IN. A veces estudiábamos juntas las técnicas de la aguja perdida registradas en textos antiguos, y otras veces simplemente nos sentábamos tranquilamente a tomar té observando y persiguiendo mariposas en el jardín. Una tarde normal, mientras yo estaba ayudando a la abuela Ruan a ordenar su colección de bordados antiguos, cuando de repente sonó el teléfono. Era un número desconocido. Pregunté por la señora Sang-Wan. La voz del otro lado era seria. Hablaba del comité organizador del concurso nacional de artesanía tradicional. Me dio un vuelco el corazón. Tu obra Renacimiento ganó el gran premio del concurso. El comité organizador te invita a la ceremonia de entrega de premios el próximo sábado. Después de colgar, me temblaba el cuerpo. La abuela Ruan lo adivinó todo por mi expresión, y me dio una palmadita en el hombro. Ve y muéstrale a Xiaoyu lo excepcional que es su hermana menor. La ceremonia de entrega de premios se celebró en la Galería de Arte Provincial. Llevaba el sanchón pálido que me regaló la abuela Ruan, me recogí el pelo largo y me senté nerviosa entre el público. Cuando el presentador anunció al ganador del gran premio, español, prácticamente floté en el escenario. Esta pieza combina perfectamente las técnicas tradicionales con la estética moderna, con cada puntada e hilo rebosante de vitalidad. El discurso del presidente del jurado me conmovió hasta las lágrimas, los flashes de las cámaras subían y bajaban en la audiencia, y en mis días, me parece ver la sonrisa orgullosa de la abuela Ruan. Después de recibir el premio, acababa de bajar del escenario, cuando un hombre de mediana edad con un traje elegante me detuvo. Hola señora soy Zhou Min del grupo Tiansu. Entregó su tarjeta de presentación. Estamos muy interesados en su trabajo y nos gustaría discutir una posible colaboración. Grupo Tiansu, ¿no es así? Reprimí la conmoción en mi corazón. El grupo Tiansu era la compañía de la industria cultural a la que pertenecía el protagonista masculino. La trama viene a por mí otra vez. Lo siento, no tengo ninguna intención de colaborar por ahora, decliné cortésmente y me alejé rápidamente. De regreso en la aldea Kinsan, le entregué el trofeo dorado a la abuela Ruan. Todo esto es gracias a ti, dije sinceramente. La abuela Ruan acarició el trofeo y negó con la cabeza. No, todo esto es obra tuya. Esa noche hicimos una excepción y tomamos un poco de vino. Con las mejillas sonrojadas, la abuela Ruan dijo de repente: Muan, tengo una idea. ¿Estarías dispuesta a convertirte formalmente en mi aprendiz? Me quedé atónita por un momento. Luego inmediatamente me arrodillé para realizar la ceremonia de aprendizaje. Maestro arriba, acepta la reverencia de este discípulo. La abuela Ruan me ayudó a levantarme, lágrimas brillando en sus ojos. Bien. En esta vida mía, Ruan Kingel, no he vivido en vano después de todo. Ese día, como de costumbre, entré en la casa de la abuela Ruan. Justo cuando llegamos a la puerta del patio, escuchamos el sonido de una feroz discusión en el interior, acompañada por el fuerte estallido de porcelana golpeando el suelo. Ruan Kingel, ¿cuánto tiempo más vas a ser tan terco? Una robusta voz masculina rugió con enojo. Los herederos de Xiao están disminuyendo cada día. ¿De verdad vas a quedarte de brazos cruzados y verlo desaparecer? Maldito viejo, mis asuntos no son asunto tuyo. La voz de la abuela Ruan era más aguda de lo habitual. Sal, no me molestes. Mi corazón dio un vuelco y rápidamente me apresuré a entrar en el patio con una en mis brazos. Vi a un anciano bien vestido, su rostro enrojecido por la ira, agarrando una taza de té de porcelana azul y blanca en su mano como si estuviera a punto de tirarla al suelo en cualquier momento. La abuela Ruan estaba de pie en los escalones, con las manos en las caderas, su mirada tan afilada como un cuchillo. Maestro, llamé en voz baja. Ambos voltearon la cabeza al mismo tiempo. En el momento en que el anciano vio a Anin en mis brazos, sus pupilas se contrajeron bruscamente y la taza de té
que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido metálico, rompiéndose en pedazos. Esto es, su voz tembló levemente, su mirada fija en el rostro de Anin, tu hijo. Instintivamente sostuve a Anin con más fuerza y asentí. El anciano se tambaleó hacia atrás medio paso como si lo hubiera alcanzado un rayo, murmurando, tan parecidos, pequeño, ¿cómo? ¿Cuántos años tienes?, preguntó con voz amable. Anin parpadeó con sus grandes ojos y respondió con una voz dulce e infantil, 2 años. ¿Qué ha de? Ourebel, el anciano sonrió de alegría, sacó un exquisito reloj de bolsillo de su bolsillo y se lo entregó a Anin. Toma, el abuelo tiene un pequeño regalo para ti. Anin lo tomó con curiosidad, jugueteando torpemente con la tapa del reloj con sus pequeñas manos y rió felizmente, tan brillante. La abuela Ruan resopló con frialdad. Wan, si te gustan tanto los niños, ve a persuadir a tu hijo menor soltero para que se case y tenga uno propio. No vayas codiciando a mi precioso nieto aquí. Viejo señor. Zhou, habiendo sido golpeado en un punto sensible, inmediatamente se puso de pie enojado. Ruan Kingel, tú y yo. La abuela Ruan se burló. Sal de aquí, no seas una monstruosidad, viejo señor. Zhou estaba tan furioso que su barba tembló. Finalmente se sacudió la manga violentamente. Bien, me iré, pero déjame decirte, he alquilado una casa en este pueblo y vendré todos los días de ahora en adelante. Veamos quién sobrevive a quién. Con eso, se dio la vuelta y se alejó. Solo cuando su figura desapareció por completo me relajé finalmente, girándome para mirar a la abuela Ruan. Maestro, ¿quién era ese? La abuela Ruan suspiró y me jaló para sentarme en el patio. Su nombre es Zhou Suquan, un viejo amigo de la familia mía. Se podría decir que crecimos juntos como novios de la infancia. Más tarde, se metió en el negocio y comenzó una empresa, que ahora ha crecido bastante. Asentí. Mencionó algo sobre la herencia hace un momento. Ese viejo tonto tiene demasiado tiempo libre. La abuela Ruan se burló. Ahora que su empresa es grande, de repente siente nostalgia por las artesanías tradicionales, insistiendo en sacarme de mi retiro para algún proyecto de herencia del patrimonio cultural inmaterial. A mi edad, no tengo energía para tales tonterías. Hizo una pausa, mirándome de repente con una expresión seria. Pero Nuan, creo que puedes. Me quedé atónito. Yo sí. La abuela Ruan me dio una palmadita en la mano. Tu talento no es peor que el mío de entonces y también eres innovador. Si pudieras colaborar con el viejo Zhou, realmente podrías devolverle la vida al bordado. Miré hacia abajo a una posada, que estaba absorto jugando con el reloj de bolsillo que le dio el viejo señor Zhou, su carita llena de curiosidad. Pero Nuan aún es joven. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? La abuela Ruan me interrumpió. El viejo Zhou puede ser terco, pero no es una mala persona. Confía en tu maestro, tu futuro es ilimitado. Cuando el abuelo Zhou escuchó que yo era el último discípulo de la abuela Ruan, sus ojos se abrieron mientras me miraba de arriba abajo como si fuera un tesoro raro. Viejo Ruan, ¿es este tu nuevo aprendiz? Me rodeó a mí y a una posada. Luego de repente se dio una palmada en el muslo. Supe que tu atuendo me resultaba familiar. ¿No eres esa chica que hace transmisiones en vivo de bordado en línea? Asentí. Sorpresa. ¡Guau! En realidad soy tu mayor fan, exclamó el abuelo Zhou emocionado como un niño, sacando su teléfono y deslizándolo unas cuantas veces. Mira, veo tus repeticiones de transmisión en vivo todos los días. En la pantalla estaba claramente la interfaz de mi sala de transmisión en vivo, con la identificación a un Jiangnan Embroideries. Recordé esta identificación, a menudo interactuaba conmigo. Simplemente nunca esperé que fuera el abuelo Zhou. La abuela Ruan se burló desde un lado. Viejo, estás haciendo un gran acto. ¿Quién está actuando? El abuelo Zhou replicó indignado, señalando una posada, y una pequeña posada aquí, aunque solo es un vistazo de su espalda. Sentí una conexión instantánea, lo adoré a primera vista, y ahora que lo veo en persona, lo amo aún más. Al escuchar su nombre, una posada miró hacia arriba y le sonrió al abuelo Zhou, revelando unos pequeños dientes blancos. El corazón del abuelo Zhou se derritió instantáneamente, se agachó para jugar con una posada. Llámame abuelo. No, el abuelo te comprará dulces. Abuelo, una posada gritó secamente, haciendo que la barba del abuelo Zhou se contrajera con delicia. Buen niño. Recogió una posada en sus brazos, luego se volvió hacia mí con una expresión seria. Xiao Su, en nombre del grupo Tianshu, te invito formalmente a unirte a nuestro proyecto de preservación del patrimonio cultural inmaterial. La compensación será excelente. Grupo Tianshu. Mi corazón se apretó. Abuelo Zhou, ¿estás con el grupo Tianshu? Soy el presidente, pero ahora le he entregado principalmente las cosas a mi hijo menor, respondió casualmente, su atención completamente enfocada en jugar con una posada. Vamos, llámame abuelo una vez más.
Mis dedos inconscientemente se apretaron alrededor del dobladillo de mi ropa. El presidente del grupo Tiansu, ¿no es ese el abuelo del protagonista masculino, Heu Chenzhou? Después de todo este círculo, todavía no podía escapar de la trama original. La abuela Ruan notó agudamente mi comportamiento inusual y saludó al abuelo Zhou. Viejo Zhou, regresa primero, hablaremos de esto otro día, aunque reacio. El abuelo Zhou me devolvió una posada antes de irse, retrocediendo cada pocos pasos. Xiao Su, piénsalo bien, las puertas de Tiansu siempre estarán abiertas para ti. Después de que el abuelo Zhou se hubiera alejado un poco, la abuela Ruan me llevó a sentarme en el patio. Nuan, ¿conoces al viejo Zhou? Negué con la cabeza, dudé un momento y luego decidí ser honesto. Maestro, en realidad, tengo un pasado algo problemático. Bajo el árbol de Osmanthus, le conté la historia de la anfitriona original a la abuela Ruan en detalle. A decir verdad, la anfitriona original no era realmente maliciosa. Muchas de sus acciones surgieron de sentir que su territorio estaba siendo invadido por la protagonista femenina y su madre. Habiendo perdido a su madre a una edad temprana y descuidada por su padre, la anfitriona original instintivamente se protegió o recurrió a comportamientos extremos, incluso el acto de drogarse fue realizado bajo engaño, y al final, ella misma bebió el jugo, demostrando que en el fondo, nunca quiso dañar a los demás. Así que verá, si me uno al grupo de libros celestiales, podría encontrarme con algunos viejos conocidos del pasado. Forcé una sonrisa amarga y toqué suavemente la carita de Anan. No quiero que Anan se vea envuelta en todo ese lío. La abuela Ruan escuchó en silencio, luego de repente preguntó, Nuan, ¿odias a tu padre? Me quedé desconcertado por un momento, examinando cuidadosamente los recuerdos del anfitrión original. Estaría mintiendo si dijera que no. Pero es más como una angustia, ya. Que él era mi única familia. ¿Odias a tu madrastra y hermanastra? Entonces, negué con la cabeza. En realidad, cuando lo pienso detenidamente, no han hecho nada imperdonable. Soy yo, siendo demasiado sensible, siempre sintiendo que le robaron el amor a papá. La abuela Ruan asintió, su mirada amable. Niña, el hecho de que puedas pensar de esta manera demuestra que has crecido. Errar es humano, no es así, lo que importa es la capacidad de corregir los propios errores. Ella tomó mi mano. Suavemente. Huir no resolverá el problema. Ahora que tienes a Anan, debes vivir con dignidad e integridad. Mientras tu corazón esté en paz, no tendrás nada que temer donde quiera que vayas. Bajé la cabeza para mirar a Anan en mis brazos. La pequeña se había quedado dormida en algún momento, sus largas pestañas proyectaban dos sombras en su rostro, su pequeña boca ligeramente fruncida, como un ángel. Sí, por el amor de Anan, también debo enfrentar estas cosas con valentía, maestro, lo entiendo. Levanté la cabeza, mi mirada firme. Aceptaré la invitación del abuelo Zhou. La abuela Ruan sonrió con alivio. Así es más como es. Recuerda, pase lo que pase, tu amo siempre será tu apoyo. De regreso a casa, envié un mensaje al abuelo Zhou, expresando mi voluntad de discutir la colaboración en detalle. Dejando mi teléfono, coloqué suavemente a Anan en su pequeña cama y lo arropé. La luz de la luna se filtraba a través de los huecos de las cortinas, proyectando un suave brillo plateado en la carita de Anan. Me incliné y le planté un beso en la frente. Cariño, mami te protegerá. Temprano a la mañana siguiente, el abuelo Zhou llegó emocionado a la puerta, trayendo consigo un montón de juguetes y bocadillos. Todo esto es para Anan, sonrió radiante. Su sonrisa tan amplia que sus ojos casi desaparecieron. Xiao Su, echa un vistazo a este contrato. Si hay algo con lo que no estás satisfecho, solo dilo. Tomé la gruesa pila de documentos y comencé a revisarlos cuidadosamente. Los términos eran sorprendentemente generosos: un salario anual de 1 millón, seguro social y fondo de vivienda, 2 vacaciones pagadas por año e incluso subsidios especiales para el cuidado de niños. Lo que más me sorprendió fue la cláusula adicional: podría continuar operando mi cuenta personal y la empresa no interferiría con mi libertad creativa. Esto es demasiado generoso. Estaba algo abrumado por el favor. El abuelo Zhou agitó la mano con desdén. Con tu talento, lo vales. Nuestro Tiansu está ansioso por talento. Después de firmar el contrato, el abuelo Zhou se inclinó misteriosamente. Xiao Su, la empresa tiene un evento importante el próximo mes y espero que puedas asistir. Mi hijo menor y mi nieto estarán allí. Será una buena oportunidad para presentarlos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría el nieto que mencionó ser el protagonista masculino? Heu Chenzhou. Abuelo Zhou, su nieto es, su nombre es Heu Chenzhou, tomando el apellido de su madre, explicó el abuelo Zhou. Ese chico ahora está manejando todos los proyectos de entretenimiento y medios de la compañía. Es bastante capaz, ya está casado. Se porta bien y nunca le da problemas a nadie. Realmente era él.
forcé una sonrisa tranquila y dije, está bien, definitivamente los conoceré cuando tenga la oportunidad. Después de despedir al abuelo Zhou, me senté en el patio, perdido en mis pensamientos. La luz del sol se filtraba a través de las ramas y hojas del árbol de osmanto, proyectando sombras moteadas en el suelo. Los engranajes del destino parecieron comenzar a girar una vez más, después de unirme al grupo del libro celestial. Me asignaron al Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial, responsable de la herencia e innovación de las técnicas de bordado. Para evitar llamar la atención, seguí una estricta rutina diaria, registrando entrada y salida en tiempo, y rara vez participaba en actividades sociales más allá de las reuniones y eventos necesarios. Mi oficina estaba ubicada en un rincón tranquilo y apartado del edificio de la empresa, perfecto para el trabajo creativo concentrado. Sin embargo, lo que estaba destinado a suceder eventualmente no se pudo evitar. Ese día, la empresa organizó una gran exposición de patrimonio cultural inmaterial, y como heredero del bordado recientemente reconocido, tuve que asistir. Elegí un hipao azul marino discreto, me até el pelo largo y me apliqué un maquillaje ligero para asegurarme de no destacar demasiado. El lugar de la exposición estaba lleno de gente, con representantes de los medios y líderes de la industria reunidos, de pie frente a mi stand. Presenté mis obras a los visitantes interesados, tratando de mantener una sonrisa mientras me sentía tenso por dentro. De repente, la multitud se agitó y miré hacia arriba. El abuelo Zhou caminaba hacia nosotros, acompañado por dos hombres. Uno parecía tener alrededor de 30 años. Vestido con un traje elegante con rasgos tan refinados como una pintura, exudando un aura de autoridad tranquila. El otro era mucho más joven, sus delicados rasgos como tallados, su mirada fría y distante. Nada menos que el protagonista masculino del original historia, Heu Chenzhou. Mi corazón se aceleró al instante y mis dedos inconscientemente se apretaron alrededor del dobladillo de mi ropa. El abuelo Zhou se acercó a mí con una sonrisa radiante y me presentó con entusiasmo a los dos hombres. Hibai, Inzhou, este es Sangwan, el que te mencioné, el último aprendiz del maestro Ruan, excepcionalmente hábil en el bordado. La mirada de Heu Chenzhou cayó sobre mi rostro, sus ojos previamente tranquilos de repente se volvieron fríos, brillando con un rastro de disgusto. Sus delgados labios se presionaron ligeramente, reconociéndome claramente. Señorita Su, dijo con desapego, sin siquiera molestarse en ofrecer un apretón de manos antes de volverse hacia el abuelo Zhou. Abuelo, el presidente Wang todavía nos está esperando, vámonos. El abuelo Zhou parecía disgustado. ¿Cuál es la prisa? No es. Heu Chenzhou interrumpió con calma, los asuntos de la empresa son más importantes. Con eso, sutilmente tomó el brazo del abuelo Zhou, y lo alejó de mi stand sin llamar la atención. Respiré aliviado y estaba a punto de bajar la cabeza para ordenar la exhibición cuando noté que Zhou Hibai no se había ido con ellos. Era el hijo del abuelo Zhou nacido en sus últimos años y el verdadero poseedor del poder del conglomerado. Había escuchado muchas historias sobre el del personal, ahora mismo está de pie junto a mí con las manos en los bolsillos, su mirada pensativa fija en mí. Esa mirada era ligera, pero de alguna manera me hizo sentir una inexplicable sensación de presión. Me obligué a mantener la compostura. Continué arreglando el bordado como si no lo hubiera notado. Sin embargo, de repente habló en voz baja, así que eres el maestro de bordado que mi padre contrató personalmente. Asentí, sin atreverme a levantar la vista y encontrarme con su mirada. Me adulas, señor Zhou, dejó escapar una ligera burla, aparentemente despectivo. Escuché sus habilidades son bastante buenas. Fruncí los labios, sin estar seguro de si sus palabras eran elogios o críticas, y solo pude responder con cautela, todavía estoy aprendiendo. Me miró fijamente durante unos segundos, luego de repente sonrió de una manera difícil de leer. Espero que realmente seas tan prometedor como afirma mi padre. Con eso, se dio la vuelta y se fue, su espalda tan recta como un pino, su aura tan formidable que nadie se atrevió a acercarse. Fruncí el ceño ligeramente, sintiéndome desconcertado. Estaba seguro de que no lo había provocado. Entonces, ¿por qué parecía hostil hacia mí? Pero alguien como Zhou Hibai, con sus pensamientos y emociones profundos e inescrutables ocultos tras una fachada ilegible, estaba mucho más allá de mi capacidad de comprensión. Todo lo que quería era trabajar pacíficamente y cuidar una posada, sin involucrarme en ningún problema. Es mejor mantenerse alejado de este tipo de persona. En la reunión del grupo, el gerente del departamento de finanzas estaba presentando con entusiasmo el plan de reducción presupuestaria trimestral. La inversión anual en proyectos de patrimonio cultural inmaterial es demasiado alta, pero la tasa de retorno del mercado no es impresionante. Ajustó sus gafas y habló en un tono casual. Hoy en día, artesanías como el bordado, la cerámica y el tallado en madera pueden ser reemplazadas por completo por la producción mecanizada.
menor costo, mayor eficiencia, preservando estos proyectos tradicionales. Cuando se trata de eso, es solo una cuestión de sentimiento. Sentado en la última fila, inconscientemente. Apreté mi agarre en la carpeta, sentimiento en sus ojos, esas obras que encarnan los esfuerzos minuciosos de innumerables artesanos, esas habilidades que llevan milenios de cultura, ¿son simplemente sentimiento? Respiré hondo y me puse de pie directamente. Gerente In, no estoy de acuerdo con su punto de vista. La sala de reuniones se quedó en silencio al instante, con la mirada de todos volviéndose hacia mí. El gerente In frunció el ceño. Claramente no esperaba que nadie lo contradijera en el acto. Oh, qué brillante visión tiene que ofrecer el supervisor Su tono tenía un dejo de sarcasmo. Lo miré directamente a los ojos y le dije palabra por palabra. No importa cuán precisa sea la producción mecanizada, le falta una cosa, el toque humano. Cada puntada y cada corte lleva el corazón y el alma del artesano. Las máquinas pueden replicar patrones, pero no pueden duplicar la calidez del creador o esas sutiles expresiones emocionales. La razón por la que Tiansu Group ha podido establecerse en la industria cultural nunca ha sido a través de líneas de ensamblaje frías, sino a través del respeto por las personas. Mi voz no era fuerte, pero cada palabra era clara. La expresión del gerente In se oscureció levemente e inmediatamente replicó: lo que el mercado demanda es eficiencia y ganancias, no una calidez esquiva. Entonces, ¿por qué cree que nuestras piezas de bordado personalizadas de alta gama pueden alcanzar precios altísimos? Repliqué. Precisamente porque son únicas, porque llevan un alma que no se puede replicar. La sala de reuniones quedó en silencio, todos contuvieron la respiración mientras observaban cómo se desarrollaba el debate. Al final, todas las miradas se volvieron hacia Zhou Hibai, sentado en la cabecera de la mesa. Sus dedos golpeaban ligeramente la mesa, su expresión indiferente sin revelar ni alegría ni enojo. Después de una larga pausa, habló: el supervisor Su tenía razón. La expresión del gerente In se endureció. Zhou Hibai levantó los ojos, su mirada aguda recorrió. Tiansu Group nunca ha dependido de réplicas baratas para establecerse. La herencia del patrimonio cultural inmaterial es nuestra base, no un sentimiento desechable que se puede descartar casualmente. Gerente In, si todo lo que puede ver son números fríos, tal vez estaría mejor trabajando en una fábrica de maquinaria. El rostro del gerente In se volvió pálido y sonrojado alternativamente antes de que finalmente bajara la cabeza. Sí, presidente Zhou, mis nervios tensos finalmente se relajaron, y miré a Zhou Hibai con gratitud. Su mirada recorrió mi rostro con indiferencia sin decir palabra. Tan pronto como regresé a mi oficina después de la reunión, sonó el teléfono interno. Gerente Su, el presidente Zhou quiere verlo en su oficina. Mi corazón dio un vuelco, preguntándome por qué quería verme. ¿Fue mi declaración anterior demasiado imprudente? Con el corazón nervioso, yo llamé a la puerta del despacho del director ejecutivo. Entré. Una voz grave sonó desde dentro. Empujé la puerta para abrirla y vi a Zhou Hibai sentado tras un amplio escritorio, hojeando un documento en la mano. Señor Zhou, ¿quiere verme? Me detuve en la puerta y pregunté con cautela. Él levantó la vista y me hizo un gesto para que me sentara. Habló muy bien en la reunión de hace un momento. Me quedé atónito, no esperaba que me elogiara directamente. Gracias, señor Zhou, cerró el expediente y me miró fijamente. Sin embargo, el debate por sí solo no es suficiente. Dado que usted cree que el patrimonio cultural inmaterial tiene valor, ¿cómo planea hacer que el mercado lo reconozca de verdad? Respiré hondo y respondí con seriedad: quiero crear un plan de promoción para el patrimonio cultural inmaterial más la vida moderna, por ejemplo, integrando el bordado tradicional en la alta costura, el diseño del hogar o incluso combinándolo con productos tecnológicos para ayudar a los jóvenes a apreciar su encanto. Al mismo tiempo, podemos organizar talleres fuera de línea para invitar al público a probarlo ellos mismos, haciéndoles comprender los desafíos que enfrentan los artesanos. Cuanto más hablaba, más involucrado me volvía. Incluso saqué mi teléfono para mostrarle los datos de mi canal de transmisión en vivo. Verá, muchas personas están realmente interesadas en la cultura tradicional, solo que carecen de oportunidades para interactuar con ella. Zhou Hibai escuchó en silencio, su mirada descansando en la pantalla de mi teléfono antes de regresar lentamente a mi rostro. Después de una larga pausa, las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente, revelando una leve sonrisa interesante. Me congelé. Esta era la primera vez que había mostrado un aprecio tan obvio hacia mí. Usted supervisará personalmente este proyecto. Sus delgados dedos golpearon ligeramente el escritorio. Reporte directamente a mí. Mi corazón dio un vuelco. Reporte directamente a él. Esto significaba que estaba pasando por alto varios niveles de gestión,
presidente Zhou, esto que no tengo confianza, levantó una ceja, inmediatamente negué con la cabeza, no tengo confianza. Asintió su mirada profunda, luego me lo demostró en los días que siguieron. Gradualmente me volví tan ocupado que apenas tuve tiempo para recuperar el aliento, planeando, diseñando y promoviendo los proyectos de patrimonio cultural inmaterial. Cada uno requirió mi participación personal, a menudo, y luego todavía estaba dormido cuando me iba por la mañana y ya estaba dormido de nuevo cuando regresaba por la noche. Zhou Hibai resultó ser un socio inesperadamente confiable, en la superficie. Parece ser un hombre de negocios frío y astuto, pero siempre que surge el tema de proteger y preservar la cultura tradicional, una rara chispa de pasión siempre parpadea en sus ojos. Esta propuesta no funcionará. En la sala de reuniones, me devolvió el plan. Su delgado dedo golpeando una cifra específica. El presupuesto es demasiado alto y el ciclo de retorno es demasiado largo. Justo cuando estaba a punto de explicar, de repente cambió de tema, pero la dirección es correcta. Para que la artesanía tradicional sobreviva, no puede depender únicamente de la nostalgia. Con eso, tomó un bolígrafo y rápidamente anotó una serie de números en el papel. Ve al departamento de finanzas y diles que lo aprobé. Además, me acompañarás al intercambio cultural internacional el próximo mes. Levanté la vista sorprendido, encontrando su mirada profunda. Gracias, presidente Zhou, dije en voz baja. Asintió levemente y cuando se levantó para irse, su manga rozó mi cuaderno, con un ligero aroma a sándalo. A medida que avanzaba el proyecto, mis interacciones con Zhou Hibai se hicieron cada vez más frecuentes. Cada vez que informo sobre el trabajo, él puede identificar los problemas con precisión. Cuando enfrento dificultades, silenciosamente me ayuda a despejar los obstáculos. Bajo su gestión sostenible, la vida del grupo se ha extendido indefinidamente, porque estaba demasiado ocupado. El tiempo que pasaba con Annan se hizo cada vez menor, así que decidí solicitar una pequeña oficina para llevar a mi hijo al trabajo. El abuelo Zhou, al enterarse de que quería llevar a mi hijo al trabajo, inmediatamente organizó una oficina privada con un área de descanso para mí sin dudarlo, e incluso hizo que se instalaran especialmente escritorios, sillas y estantes de juguetes para niños. La pequeña Annan que viene a la empresa significa que este anciano finalmente tiene un compañero de juegos, dijo el abuelo Zhou alegremente. El primer día que llevé a Annan al trabajo, estaba tan nervioso que me sudaban las palmas de las manos. Tenía miedo de que el pequeño no se adaptara bien o pudiera molestar a mis colegas, pero Annan resultó ser sorprendentemente bien educado. Se sentó tranquilamente en la mesa pequeña, dibujando, de vez en cuando mirándome. Al ver que estaba ocupado, bajó la cabeza y continuó garabateando. Durante la pausa del almuerzo, el abuelo Zhou se acercó emocionado, trayendo una gran caja de bloques de construcción. Annan, ¿qué tal si construimos un castillo con el abuelo, el viejo? El hombre y el pequeño estaban sentados en la alfombra jugando alegremente. Su risa atravesaba la puerta de cristal, llamando la atención de los compañeros que pasaban. Aproveché la oportunidad para manejar algunos documentos y la eficiencia fue notablemente alta. Así, los días de llevar a mi hijo al trabajo se convirtieron gradualmente en una rutina. Annan se convirtió rápidamente en el favorito de la oficina. Las chicas con deleite. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre ellos. Los dos rostros, uno grande, uno pequeño, estaban presionados juntos, compartiendo los mismos ojos, los mismos contornos. Incluso la ligera curva hacia abajo en las esquinas cuando sonreían era idéntica. Mi corazón se aceleró de repente cuando un pensamiento aterrador surgió en mi mente. El banquete de esa noche, ya que Heu Chenzhou asistió, ¿podría Zhou Hibai también haber estado allí? ¿Podría ser el hombre de entonces? Los recuerdos volvieron a inundarme. Antes de transmigrar al libro, tuve un sueño muy atractivo. En el sueño, era una habitación oscura, con los movimientos bruscos del hombre, su aliento abrasador y ese susurro enojado. ¿Es este el resultado que querías? En ese momento pensé que era solo un sueño absurdo, pero ahora me pregunto, ¿podría haber sido un breve momento cuando crucé mientras el anfitrión original estaba experimentando ese incidente? Mis manos inconscientemente se apretaron en el dobladillo de mi ropa. El abuelo Zhou todavía estaba parloteando sobre el matrimonio, pero Zhou Hibai de repente levantó la vista, su mirada fija directamente en mí. Esos ojos profundos parecían capaces de ver a través de todos mis pensamientos. Bajé apresuradamente la cabeza para organizar los documentos, sin atreverme a encontrarme con su mirada. Después de que el abuelo Zhou se fuera, solo los tres permanecimos en la oficina, y estaba desplomado sobre el hombro de Zhou Hibai, ya somnoliento. Lo llevaré al baño, dije en voz baja extendiendo la mano para tomar al niño.
Zhou Hibai, sin embargo, se giró ligeramente para evitar mi mano. Lo haré. Sus brazos se sujetaron y se mantuvieron firmes, sus movimientos increíblemente suaves, como si acunara un tesoro preciado. Me quedé junto a la ventana, mirando mi reflejo en el cristal, mi rostro tan pálido como el papel. Si Zhou Hibai es realmente el padre de Anan, ¿en qué estás pensando? Una voz profunda sonó de repente detrás de mí, sobresaltándome. Cuando me di la vuelta, casi choqué contra su pecho. Zhou Hibai había regresado en algún momento y ahora me miraba desde arriba, de pie tan cerca que podía percibir el leve aroma a sándalo en él. Nada, di un paso, retrocedí, obligándome a mantener la compostura. Gracias por cuidar de Anan. Sus ojos parpadearon levemente. Se portó muy bien. El silencio se extendió entre nosotros, reuniendo mi coraje. Miré hacia arriba. Señor Zhou asistió a la gala benéfica de la familia Gu hace 2 años. Su mirada de repente se volvió fría. ¿Por qué pregunta esto? Solo, preguntando casualmente. Bajé la cabeza, mi corazón latía como un tambor. Me miró fijamente durante unos segundos. Sus ojos oscuros e ilegibles. Pronto ganó. Su voz era baja y peligrosa. ¿Qué pasaría si dijera que he estado allí? Sostuve a Anan en mis brazos, todavía reflexionando sobre los eventos de ese día. La respuesta de Zhou Hibai fue ambigua, ya sea admitiéndolo o negándolo, pero mi intuición se hizo más fuerte. Definitivamente era el padre de Anan. Pero no parecía tener prisa por confirmarlo. Solo ocasionalmente venía a jugar con Anan, le traía juguetes y libros ilustrados. Ocasionalmente, él me traía casualmente pequeños regalos, un pañuelo de seda, una caja de té o incluso un juego de agujas de bordar de edición limitada. Viéndolo así, simplemente lo dejé estar. Nunca nos casamos, y ahora que tengo un ingreso estable y seguridad financiera, no podría obtener fácilmente la custodia de Anan. Si todo lo que quisiera fuera pasar tiempo con Anan, no lo detendría. Ese día, Zhou Hibai llevó a un grupo de empleados de la empresa al campo para un evento benéfico. Como embajador de la artesanía tradicional, yo también era parte del grupo. Llegamos a una escuela primaria en un remoto pueblo de montaña. En un aula destartalada, los niños se reunieron a nuestro alrededor con curiosidad, sus ojos brillaban con sed de conocimiento. La maestra, ¿cómo se borda esta flor? Una niña con coletas me preguntó tímidamente. Me agaché y saqué el bastidor de bordado y la costura que siempre llevaba conmigo. Ven, déjame enseñarte. La niña tenía dedos delgados y aprendió excepcionalmente rápido. En solo media hora, ya podía bordar una pequeña flor de aspecto decente. Flor, maestra, quiero ser bordadora cuando crezca. Levantó la vista con su carita, sus ojos llenos de anhelo. Mi corazón se ablandó y le enseñé algunas puntadas más simples. Antes de darme cuenta, ya era tarde en la noche. Para cuando empaqué y salí del aula, el campus estaba completamente vacío y el resto del personal ya se había ido en autobús. Solo una camioneta negra estaba estacionada no muy lejos. Su ventana bajó para revelar el perfil nítido y definido de Zhou Hibai. Entra, dijo. Secamente acababa de abrocharme el cinturón de seguridad cuando el cielo de repente se iluminó con relámpagos y truenos, y gotas de lluvia tan grandes como frijoles golpearon contra el parabrisas. La lluvia llegó tan de repente, murmuré en voz baja. Zhou Hibai encendió los limpiaparabrisas, frunciendo ligeramente el ceño. El camino de la montaña no será fácil de navegar. Justo cuando el auto salía de la entrada del pueblo, un anciano con un impermeable de paja nos detuvo. No vayas más lejos. El anciano golpeó la ventana del auto y gritó. Ayun, se avecina un derrumbe, es peligroso. Zhou Hibai bajó la ventanilla y la lluvia le empapó la manga. Señor Zhou, el jefe de la aldea dice que primero debería pasar la noche. El anciano señaló una casa no muy lejos, la del jefe de la aldea. Todo está arreglado. Corrimos bajo la lluvia hasta la casa del jefe de la aldea. El sencillo patio de la granja estaba impecablemente cuidado y en la sala principal se disponían platos humeantes. La familia del jefe de la aldea nos dio una cálida bienvenida. Señor Zhou, resulta que tenemos una habitación libre en casa. Puede quedarse allí por ahora, dijo Zhou Hibai de inmediato. Solo una habitación, luego puedo quedarme en la casa de otro aldeano. El jefe de la aldea nos miró confundido. ¿Por qué ustedes dos, como matrimonio, quieren quedarse separados? Expliqué apresuradamente. Lo han malinterpretado, no lo somos. Vi los fondos de pantalla de su teléfono. El jefe de la aldea interrumpió con una risita. Es un bebé muy lindo, y el bebé se parece a tu esposo, no es tuyo. Me congelé instintivamente volviéndome para mirar a Zhou Hibai. Estaba sacando su teléfono para revisar los mensajes, y en la pantalla estaba claramente la foto de Añón, el pequeño con un mono desnudo, sonriendo a la cámara con una sonrisa radiante.
Mi corazón dio un vuelco, así que también había dicho Añón como fondo de pantalla. Zhou Hibai guardó su teléfono y agradeció al jefe de la aldea cortésmente. Entonces te molestaré. La habitación que nos arregló el jefe de la aldea era simple pero muy ordenada. Había una cama doble, un pequeño armario y un escritorio junto a la ventana. Zhou Hibai tomó una colcha del armario y, sin decir palabra, comenzó a hacer una cama en el suelo. Durante todo el proceso fue apropiado y no mostró el más mínimo indicio de impropiedad. Al ver esto, dejé de ser demasiado sensible. Después de un lavado rápido, me preparé para descansar. Toc, 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 el sonido de llamaron a la puerta. La esposa del jefe de la aldea entró con un montón de ropa. Noté que tu ropa está toda mojada, es ropa vieja de mi hijo. Si no te importa, puedes arreglártelas con ella esta noche. La acepté con gratitud, aunque la ropa era un poco vieja, estaba lavada y olía a sol. Cuando Zhou Hibai salió del baño después de cambiarse, casi no lo reconocí. Estaba de pie junto a la ventana con una simple camiseta blanca, alto y de piernas largas, secándose el cabello. Cuando giró la cara ligeramente, la tenue luz amarilla proyectó un suave brillo sobre sus ojos y cejas hundidos. Esos ojos de fénix generalmente agudos ahora estaban medio bajos, sus gruesas pestañas proyectaban sombras debajo de ellos, suavizando la agudeza habitual. Parecía un estudiante de último año de un campus universitario, completamente desprovisto de la presencia decisiva y dominante que tenía en el mundo de los negocios. ¿Qué pasa? Notó mi mirada. Nada, aparté la mirada. Es solo que la primera vez que te veo vestido tan casualmente. Se rió suavemente, caminando hacia el futón y sentándose. No hay necesidad de ser tan formal en privado, solo llámame por mi nombre. En este momento, Zhou Hibai se sintió desconocido y familiar, acostado en la cama, escuchando su respiración constante. Mis pensamientos estaban en confusión. La lluvia no mostraba señales de detenerse, con gotas del tamaño de un frijol golpeando las tejas del techo, creando un sonido crepitante continuo. Hemos estado atrapados en este pequeño pueblo de montaña durante 3 días, con señales telefónicas intermitentes que nos cortan del mundo exterior. Estos últimos días, he visto otro lado de Zhou Hibai. Se agachaba seriamente frente a la estufa aprendiendo a cuidar el fuego, negándose a darse por vencido incluso cuando el humo lo hacía toser sin descanso. Enseñaba pacientemente a los niños del pueblo a leer. Su comportamiento gentil era un marcado contraste con el decisivo CEO en el mundo de los negocios. Incluso se subió a un tejado con goteras sin dudarlo para ayudar a repararlo cuando se enteró de la difícil situación de un anciano aldeano. El altavoz del pueblo transmitía repetidamente avisos de prevención de inundaciones, con el tenue sonido del agua corriendo en la distancia. La tía Gubei agregó hábilmente un haz de leña a la estufa. Las llamas iluminaron su rostro arrugado. Si esta lluvia continúa, la orilla del río podría no aguantar. Estaba agregando fideos a la olla cuando sus palabras me apretaron el corazón. ¿Es tan grave? De hecho, la tía Gubei suspiró. Hace 2 años, la inundación arrasó varias casas. Mientras hablaban, se oyeron pasos ruidosos desde el patio. Zhou Hibai y el jefe del pueblo entraron corriendo completamente empapados, con las perneras de sus pantalones cubiertas de barro. La situación en la presa no es buena. Zhou Hibai se quitó el sombrero de bambú, las gotas de agua le corrían por el pelo. Necesitamos organizar a los aldeanos para reforzarlo. Su camiseta blanca se pegaba húmeda a su cuerpo, delineando su firme líneas musculares. Rápidamente le entregué una toalla seca. Sécate primero, no te resfríes. Mientras tomaba la toalla, sus dedos rozaron el dorso de mi mano, llevando la frescura de la lluvia. Gracias, dijo en voz baja, su mirada descansando en mis mejillas, sonrojadas por el fuego de la estufa. La tía Gubei trajo un tazón humeante de sopa de jengibre. Bebe un poco para calentarte. Zhou Hibai tomó el tazón y de repente me notó dejando caer fideos en la olla hirviendo. Frunció el ceño ligeramente. Ten cuidado, está caliente. Tan pronto como habló, accidentalmente salpicé agua hirviendo en mi muñeca, instantáneamente poniéndola roja. Tsk, jadeé bruscamente. Tomando aire, Zhou Hibai corrió casi instantáneamente, agarrándome la muñeca y tirándome al tanque de agua. Tomó un cucharón de agua fría y lo vertió sobre mi mano. ¿Cómo puedes ser tan descuidado? Su voz era baja, con un toque de reproche pero mezclado con preocupación. El agua helada se apoderó de la piel ardiente como sus delgados dedos acunaron suavemente mi muñeca, sus movimientos cuidadosos y deliberados, como si manejara algo frágil. El jefe de la aldea se rió entre dientes desde un lado, bromeando. Señor Zhou, ¿está preocupado por su esposa? Se apresuró sin siquiera dejar sus herramientas. Solo entonces noté que Zhou Hibai todavía sostenía una pala en su otra mano.
haciendo que mis mejillas se sonrojaran de calor. Las orejas de Zhou Hibai se pusieron ligeramente rojas. Pero no refutó las palabras del jefe de la aldea, en cambio, se concentró en examinar mi herida, diciendo, «No está tan mal, tía Guy, ¿tiene algún ungüento para quemaduras?». La tía Guy me entregó el ungüento y Zhou Hibai lo aplicó suavemente en mi muñeca después de tomarlo. Las yemas de sus dedos tenían una ligera aspereza por los callos, pero sus movimientos fueron excepcionalmente suaves. La sensación fresca del ungüento mezclada con la calidez de su toque hizo que mi corazón se acelerara involuntariamente. «Todo hecho», dijo, soltando mi mano, su voz ligeramente ronca, «tenga más cuidado la próxima vez, MHM». Respondí con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarlo. La habitación quedó en silencio con solo el crujido de la leña ardiendo en la estufa. El jefe de la aldea me miró, luego a Zhou Hibai, y de repente estalló en carcajadas. «Ah, la juventud es maravillosa». La tía Guy también sonrió levemente mientras agregaba algunas verduras a la olla. Está bien, date prisa y come, después de la cena, todavía tenemos que ir a vigilar el terraplén». Después de la cena, la lluvia amainó un poco, pero el nivel del agua continuó subiendo. Zhou Hibai y los jóvenes de la aldea se turnaron para vigilar el terraplén. Seguía la tía Guy y las otras mujeres llenando sacos de arena, listos para reforzar el terraplén en cualquier momento. En las primeras horas de la mañana, un silbido agudo sonó de repente en la distancia. «Oh no», la cara de la tía Guy cambió de color, «algo debe haber salido mal». Corrimos a la orilla del río bajo la lluvia, solo para ver que una sección del terraplén ya había sido violada por el río furioso. Zhou Hibai y varios aldeanos estaban apilando sacos de arena desesperadamente en la brecha, pero la corriente era demasiado fuerte. Los sacos de arena que acababan de colocar fueron arrastrados instantáneamente. «Esto no funcionará». Zhou Hibai se secó la lluvia de la cara y gritó, «Alguien tiene que bajar y clavar las estacas». El jefe de la aldea pateó con ansiedad, «Es demasiado peligroso, la corriente es tan fuerte, cualquiera que baje será arrastrado». Sin decir otra palabra, Zhou Hibai agarró una gruesa cuerda de cáñamo y se la ató a la cintura. «Bajaré». No, corrí hacia adelante y lo agarré del brazo. «Es demasiado peligroso». Se giró para mirarme, gotas de lluvia goteaban de sus pestañas, pero su mirada era inusualmente firme. «Alguien tiene que bajar, o toda la aldea se inundará». Abrí la boca pero no pude encontrar palabras para discutir, así que apreté su manga con fuerza. Suavemente me soltó los dedos. «No te preocupes, soy un buen nadador». Con la ayuda de todos, Zhou Hibai ató una cuerda alrededor de su cintura. Sostuvo una estaca de madera y dio un paso hacia el río caudaloso. De repente el agua le subía por las rodillas, luego por la cintura y finalmente le llegaba al pecho. Cada paso era increíblemente difícil, pero se mantenía firme mientras avanzaba. Tenía el corazón en la garganta y no podía apartar la vista de su figura que se alejaba. «Ten cuidado», gritó alguien de repente. Una corriente rápida entró haciendo que Zhou Hibai se tambaleara y casi cayera. Instintivamente corrí hacia adelante solo para que la tía Guy me tirara hacia atrás. «No empeores las cosas», espetó la tía Guy con brusquedad. Zhou Hibai se estabilizó y siguió adelante. Finalmente llegó al lugar designado y comenzó a clavar la estaca de madera en el lecho del río con todas sus fuerzas. Un golpe, dos golpes, la estaca se hundía gradualmente más y sus movimientos se volvían cada vez más laboriosos. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente levantó el pulgar en señal de éxito. Los aldeanos inmediatamente tensaron las cuerdas y lo tiraron de vuelta a la orilla. Zhou Hibai estaba empapado hasta los huesos, sus labios estaban pálidos por el frío, pero aún recordaba los siguientes pasos. «Rápido, rápido, apila los sacos de arena». No pude contenerme más y corrí hacia adelante envolviéndolo en una toalla seca. «Deja de hablar, ve a cambiarte de ropa primero». Dio una débil sonrisa y me dejó apoyarlo mientras caminábamos de regreso, de vuelta a la casa del jefe de la aldea. Frenéticamente encontré ropa seca y se la entregué. «Date prisa y cámbiate, no te resfríes». Tomó la ropa pero no se movió de inmediato, en cambio me miró fijamente. «Justo ahora, ¿de verdad estabas preocupado por mí?». Volví la cara, sin atreverme a encontrarme con su mirada. ¿Quién dijo que estaba preocupado por ti? Solo tenía miedo de que si algo te pasaba, nadie me pagara mi salario». Una risa baja sonó en mi oído. «Dices una cosa pero quieres decir otra». Para cuando me volví, ya había entrado al baño. El sonido del agua corriendo llenó el aire mientras me sentaba en él. Borde de la cama, mi corazón aún latía inestable. La experiencia de esta noche me mostró una completamente diferente Zhou Hibai, valiente, responsable, gentil, un marcado contraste con el frío y astuto CEO en el mundo de los negocios.
La puerta del baño se abrió y Zhou Hibai salió con ropa seca, su cabello aún goteando agua. Rápidamente me levanté. Déjame ayudarte a secarte el cabello. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, me arrepentí, el gesto fue demasiado íntimo. Sin embargo, naturalmente se sentó en el borde de la cama y me entregó la toalla. Gracias por la molestia. De pie detrás de él, sequé cuidadosamente su cabello húmedo. Su cabello era más suave de lo esperado, con un leve aroma a champú a través de las hebras. Pude ver un pequeño lunar negro en la parte posterior de su cuello, apareciendo y desapareciendo con su respiración. Pronto, de repente habló, su voz muy suave. Hizo una pausa. ¿Puedo perseguirte? Mi mano se congeló abruptamente y la toalla cayó al suelo. Después de un largo momento, negué con la cabeza. Los hombros de Zhou Hibai se pusieron visiblemente rígidos por un instante. Bajó la cabeza ligeramente, su voz con un toque de decepción que nunca antes había escuchado. No es posible. El sonido de la lluvia fuera de la ventana de repente se hizo más claro, golpeando contra las tejas del techo como innumerables pequeños golpes de tambor. No es que no sea posible, dije en voz baja, mis dedos inconscientemente apretándose alrededor del dobladillo de mi ropa. Es que es innecesario. De repente miró hacia arriba. Esos ojos siempre inescrutables ahora reflejaban claramente mi imagen. Estoy dispuesto a estar contigo. Mientras decía estas palabras, sentí que algo pesado se deslizaba silenciosamente lejos de mi corazón. La expresión de Zhou Hibai se congeló por un momento, luego sus ojos de repente brillaron como estrellas encendidas, su nuez de Adán se balanceó y, inusualmente, sus ojos se humedecieron ligeramente al segundo siguiente. Me abrazó con fuerza, su abrazo fue más cálido de lo que había imaginado, con un leve aroma a pino y la frescura de la lluvia. Me presioné contra su pecho, escuchando su rápido y poderoso latido, golpe golpe golpe, como si estuviera a punto de estallar a través de su caja torácica. Cerré los ojos, sintiendo la fuerza en sus brazos, tan apretados pero tan cuidadosos, como si sostuviera un tesoro frágil. En este momento, de repente me di cuenta de lo maravilloso que se siente ser apreciada por alguien así. Ha pasado tanto tiempo, y soy amada por cada vez más personas. Está la abuela Ruan que me trata como suya, la tía Zhang que me adora como a una hija, el abuelo Zhou que siempre está alegre, el pequeño Anan que me ama incondicionalmente, y el hombre que está frente a mí. Ya no soy la indefensa Sunuan que llegó por primera vez a este mundo, en medio del amanecer y el atardecer de la aldea Kinsan, en las meticulosas puntadas de bordado, y con las sonrisas inocentes de Anan. Encontré mi verdadero yo después de que nos reunimos. Zhou Hibai me trató cada vez mejor. El proyecto de herencia del patrimonio cultural inmaterial progresó sin problemas bajo mi liderazgo. No solo aprobó presupuestos suficientes, sino que también me conectó personalmente con múltiples museos e instituciones culturales tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional, hoy fue la ceremonia de apertura del Festival Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, y como heredero representante de la artesanía del bordado, subí al escenario para pronunciar un discurso. Bajo los focos vi a Zhou Hibai en la primera fila sosteniendo a Anan, el pequeño, vestido con un traje diminuto, sentado erguido con una seriedad absolutamente adorable. Zhou Hibai sostenía firmemente a Anan con una mano mientras grababa con su teléfono en la otra. Sus rasgos generalmente severos se suavizaron más allá de lo creíble, sus ojos rebosaban de orgullo. Cuando mi discurso concluyó, estallaron aplausos atronadores. Anan de repente se liberó de la mano de Zhou Hibai y gritó con su voz infantil: «Mami es la mejor». La sala estalló de inmediato en cálidas risas. Nos llevábamos cada vez más armoniosamente, pero nunca encontramos la oportunidad adecuada para volver a mencionar lo que sucedió esa noche. En este día de fin de semana, Zhou Hibai nos llevó a Anan y a mí a visitar al abuelo Zhou en la antigua residencia de la familia Zhou. Durante todo el viaje, Anan se presionó con entusiasmo contra la ventana del auto, charlando sin parar mientras señalaba en el paisaje a lo largo de la carretera. La casa del abuelo tiene peces grandes. Anan agitó los brazos con entusiasmo. El abuelo me lo mostró la última vez. Zhou Hibai me miró por el espejo retrovisor. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. El anciano mantiene docenas de koi en el estanque del jardín. Anan no pudo separarse la última vez. La casa ancestral de la familia Zhou estaba ubicada a media ladera en las afueras de la ciudad, un pintoresco y elegante patio de estilo chino. Tan pronto como salimos del auto, el abuelo Zhou salió a saludarnos, recogiendo a Anan que había corrido hacia él, su sonrisa tan amplia que sus ojos casi desaparecieron. «Oh, mi querido pequeño, te he extrañado mucho, abuelo». Al ver a Zhou Hibai y a mí tomados de la mano, los ojos del abuelo Zhou se iluminaron. «Tú también lo eres». Zhou Hibai apretó su agarre en mi mano. «Abuelo,
Anan y yo estamos juntos ahora. El abuelo Zhou estaba tan feliz que seguía dándose palmadas en el muslo. Maravilloso, maravilloso, siempre dije que ustedes dos eran una pareja perfecta. Tan pronto como entré en la sala de estar, me congelé. Heu Qingzhou y Suin estaban sentados en el sofá bebiendo té. Esta era la primera vez que veía a la protagonista femenina desde que llegué a este mundo. Suin era incluso más radiante y hermosa de lo descrito en el libro, un vestido morado claro acentuaba su piel blanca como la nieve, y cuando sonreía, la ligera caída en las esquinas de sus ojos la hacía parecer especialmente cálida y accesible. Suin se levantó primero. Mucho tiempo sin verte, respondí algo incómodo. Mucho tiempo sin verte. Para mi sorpresa, la actitud de Suin era natural y amigable, sin ningún rastro de la hostilidad descrita en el libro. Incluso elogió mi trabajo de bordado, diciendo que había visto mi renacimiento de la paz en el museo, y estaba profundamente conmovida por ello. Solo entonces el abuelo Zhou se dio cuenta de que yo era la heredera del grupo Su. Acariciando su barba con aso. Bro, Su Yancheng es tu padre, asentí sintiendo una pizca de amargura en mi corazón. Desde que transmigré a este mundo, nunca había conocido a este llamado padre. Durante el almuerzo, Suin se sentó a mi lado, se comportó con gracia. Habló elegantemente y ocasionalmente le sirvió comida a Heu Qingzhou. Sus interacciones fueron naturales y dulces, tal como lo describe el libro, verdaderamente una pareja amorosa. Aprovechando la charla de los demás, Suin de repente me susurró: hermana, papá. ¿Te extraña mucho? Mis palillos se detuvieron en el aire. ¿Qué? A menudo revisa en secreto tus noticias y ha recopilado todas tus entrevistas. La voz de Suin era muy suave. Volvió a ver tu entrevista de televisión más de 10 veces la última vez. Mi corazón se encogió de repente. Esto es completamente diferente del Su Yancheng que recuerdo, ese padre frío e indiferente que a menudo regañaba duramente al presentador original. ¿Cómo pudo? No puede atreverse a comunicarse contigo directamente, continuó Suin. Pero cada vez que regreso, me pregunta cómo estás. Hizo una pausa. Después de todo, eres el único pariente de sangre que le queda en este mundo, así que en lugares que no conocía. Me ha estado vigilando en silencio todo el tiempo. Después de la cena, mientras todos los demás charlaban en la sala de estar, salí sola al patio para tomar un poco de aire fresco. La brisa de principios de verano traía la fragancia de las flores, disipando algo de la penumbra persistente. Hermana, la voz de Suin vino desde atrás. Me entregó una taza de té floral y se sentó en el banco de piedra a mi lado. En realidad siempre quise agradecerte en persona, dijo Suin, mirando la rocalla distante y el agua que fluía. Si no fuera por ese vaso de jugo que me diste, tal vez nunca hubiera entendido los verdaderos sentimientos de Sinzhou. Mi corazón dio un vuelco. Ese vaso de jugo, con el que el anfitrión original tenía la intención de drogarla, pero terminó bebiendo ella misma por error. Esa noche, fue Zhou Hibai. Finalmente hice la pregunta que tenía demasiado miedo de hacer. Mi voz tembló ligeramente. Suin parpadeó. Sí, ¿no lo sabías? Tenía una expresión perpleja. Pensé que ustedes dos habían estado juntos desde entonces. Mi mente se quedó completamente en blanco, aunque lo había sospechado. Escuchar la confirmación todavía hizo que mi corazón se acelerara. El tío acababa de regresar al país en ese momento y fue invitado por Sinzhou para asistir al banquete, recordó Suin. Bebió bastante y se fue temprano a descansar en la habitación de invitados. Más tarde sonrió torpemente. En cualquier caso, al día siguiente estaba furioso. Convencido de que alguien lo había tendido, después de que Suin se fuera, me senté sola en el patio, perdida en mis pensamientos. Así que realmente fue Zhou Hibai esa noche, así que realmente experimenté todo eso de primera mano. El sonido familiar de pasos se acercaba por det. Ras y Zhou Hibai me envolvió con sus brazos por detrás, apoyando su barbilla ligeramente en mi hombro. Terminó de hablar, su aliento rozó mi oído. Me di la vuelta y lo miré directamente a los ojos. ¿Eras tú esa noche? Esto no fue una pregunta. El cuerpo de Zhou Hibai se puso visiblemente rígido por un momento antes de apretar sus brazos a mi alrededor, enterrando su rostro en el hueco de mi cuello y murmurando en voz baja: lo siento, pensé que no querías recordar esa noche y fui bastante brusco en ese momento. Su voz estaba llena de culpa. Tenía miedo de que te importara. Ahuequé su rostro entre mis manos. ¿No dijiste algo como: ¿es este el resultado que querías? Zhou Hibai asintió. Un destello de dolor cruzó sus ojos. Pensé que me drogaste a propósito para acercarte, así que cuando nos volvimos a encontrar más tarde en la empresa, yo soltó una risa amarga. Fui un idiota, ya veo. No me extraña que al principio fuera tan hostil hacia mí. No me extraña que siempre me mirara con emociones tan complicadas. Lo abracé con fuerza, enterrando mi rostro en su pecho. Me alegro de que seas tú. Zhou Hibai se estremeció. Luego me devolvió el abrazo aún más ferozmente. Su latido del corazón resonó en su pecho, rápido y pesado.
Nuan Nuan, su voz estaba ligeramente ahogada por la emoción. Gracias por darme esta oportunidad de enmendar mis errores, por dejarme acompañarla mientras crece, animado por Zhou Hibai. Finalmente decidí ir a casa y echar un vistazo, mientras el auto pasaba lentamente por las puertas de la villa de la familia Su. Mis palmas ya estaban húmedas con una fina capa de sudor. Zhou Hibai tomó suavemente mi mano ligeramente temblorosa y le dio un apretón tranquilizador. No tengas miedo, estoy aquí contigo. Abriendo esa puerta familiar pero desconocida, la conversación en la sala de estar se detuvo abruptamente. Mi padre, Su Yanchen, estaba sentado en el sofá, una taza de té en la mano. En el momento en que me vio, sus dedos se apretaron visiblemente, haciendo que el té en la taza temblara levemente. Instintivamente sentí ganas de llorar. Solo tenía poco más de 50 años, pero su cabello ya estaba completamente blanco y las arrugas en las esquinas de sus ojos eran mucho más profundas de lo que recordaba. Fue como si la esencia misma de su espíritu le hubiera sido drenada. ¿Todavía recuerdas volver?, dijo, dejando su taza de té. Su voz era fría, pero su mirada permaneció fija en mí, como si tratara de asimilar cada cambio en mí a lo largo de los años. La madre de Suin se levantó de inmediato para suavizar las cosas. Es bueno que Nuan Nuan haya regresado, es bueno que hayas regresado. Ven, siéntate. Haré que la cocina prepa. Algunos platos más. Tomó mi mano cálidamente y me condujo hacia el comedor. Hoy, especialmente, hicimos tus costillas de cerdo agridulces favoritas y lubina al vapor. Durante toda la comida, la madre de Suin mantuvo el ambiente animado, y Zhou Hibai intervino inapropiadamente. Solo Su Yancheng y yo comimos en silencio, ocasionalmente mirándonos a los ojos antes de apartar la mirada rápidamente. Después de terminar la comida, dejó sus palillos. Nuan Nuan, ven al estudio. El estudio permaneció sin cambios, con libros cuidadosamente ordenados en los estantes de caoba, y el gran escritorio de madera maciza estaba impecable. Sacó una carpeta del cajón y me la entregó. Echa un vistazo. Abrí la carpeta y dentro había un acuerdo de transferencia de acciones, el 25% de las acciones del grupo Su. Levanté la vista en estado de shock. Pensar que originalmente solo poseía el 40% de las acciones, era casi la mayor parte de su riqueza. Esto... Me estoy haciendo viejo. Me interrumpió caminando hacia la ventana de espaldas. Eres tan excepcional ahora, me siento cómodo entregándote la empresa. Su voz era un poco ronca. Después de todos estos años de concentración en los negocios, es hora de disfrutar de un poco de paz. No tomé el documento, en cambio, lo apreté con fuerza. El papel hizo un leve crujido en mi mano. Después de un largo silencio, finalmente hice la pregunta que había atormentado al dueño original de este cuerpo durante toda su vida. Si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, ¿estaría dispuesto a pasar más tiempo conmigo? El estudio estaba inquietantemente silencioso, con solo el tic-tac del reloj antiguo en la pared rompiendo el silencio. La figura del padre parecía particularmente solitaria. A la luz del sol, sus hombros temblaban levemente, pero nunca respondió. Respiré hondo y coloqué suavemente el contrato sobre la mesa. Me iré primero. Justo cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, un ahogado, lo hago, vino de repente detrás de mí. Me di la vuelta abruptamente para ver a mi padre ya llorando. Este hombre que una vez dominó el mundo de los negocios ahora lloraba como un niño. En esta vida, al que más he hecho daño eres tú. Su voz estaba rota. Si tuviera otra oportunidad, nunca te dejaría crecer solo. Mis lágrimas finalmente se liberaron y corrieron a través de mis ojos borrosos y llenos de lágrimas. Me pareció ver al anfitrión original, Sangwan, de pie junto a su padre, abrazándolo suavemente. Sangwan, ¿lo viste? Ya sea que estés dispuesto a perdonarlo o no, te deseo felicidad y una navegación tranquila en tu próxima vida, con padres amorosos a tu lado. Zhou Hibai me estaba esperando abajo. Al verme bajar con los ojos rojos, dio un paso adelante y me abrazó. ¿Me tranquilizó?, preguntó en voz baja. Asentí y miré a Su Yancheng. Estaba de pie en la escalera. Nos observaba con una mirada de alivio y bendición. Te traeré a visitarte en unos días. Reuní el coraje para decirlo, pero aún no podía llamarlo papá. No podía perdonarlo en nombre del dueño original. Los ojos de Su Yancheng se iluminaron al instante y asintió repetidamente. Bien, bien, haré que alguien ordene la habitación de los niños a la vuelta. Me apoyé en la ventanilla del coche, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Zhou Hibai sostenía el volante con una mano y apretaba el mío con fuerza con la otra. Nuan Nuan, casémonos, dijo de repente. Me giré para mirarlo.
Su perfil parecía especialmente gentil bajo el resplandor de las farolas. Está bien, respondí en voz baja. Hizo una pausa por un momento y luego esbozó una sonrisa, tan directa, que tenía un discurso de propuesta completo. Preparado, sonreí también guardando esas palabras para escucharlas más tarde, bajo el cielo nocturno, nuestro auto rumbo a casa, hay un esperándonos, el cálido resplandor de las luces y el futuro que tejemos juntos, y esta vez, ninguno de los dos estará solo nunca más. Fin del texto principal, historia paralela de Suyuan. Mi nombre es Suyuan, y mi apodo es Anin. Tengo 5 años y medio y soy un niño pequeño maduro y tranquilo, al menos, así es como mamá me elogia, pero papá. Ese sería el señor Zhou Hibai, que siempre intenta pincharme la cara con su barba incipiente, claramente no lo cree. Hoy papá me llamó misteriosamente a su estudio, diciendo que quería enseñarme una habilidad esencial para un hombre de verdad. Me froté las manos con entusiasmo, pensando que me iba a enseñar a operar una excavadora o a disparar láseres como Ultraman, pero entonces sacó una aguja de bordar. Papá dijo con una expresión seria, Anin, esta es la técnica de agregar flores al brocado del bordado, la especialidad de tu madre, ahora, papá te enseñará. Papá, ¿tienes algún malentendido sobre lo que significa ser un hombre, papá? Con confianza, un hombre de verdad puede ganar dinero para mantener a la familia y bordar flores mientras cuida a los niños. Suspirando, papá. Te ha lavado el cerebro mamá, papá, pellizcando mi mejilla, esto se llama armonía familiar. Luchando, puedo pinchar al monstruo con una aguja entonces, papá, pensando por un segundo, claro, pero no pinches a tu hermana, pequeña uva, por la noche, mamá nos. Encontró a papá y a mí escabulléndonos en el estudio, empujó la puerta y vio, papá me estaba enseñando a bordar, y terminé enredando todo el hilo alrededor de su cabeza, mamá, tratando de no reír, Jojibai, ¿estás disfrazado de momia, papá? Con calma, no estoy cultivando la paciencia y la concentración de un nin. Levantando la mano, mamá, papá se acaba de pinchar el dedo con la aguja y en secreto dijo ay, papá, mirándome fijamente, pequeño traidor, mamá, sonriendo, ay, así que hasta él. Presidente Joe tiene cosas que no se le dan bien, papá, desafiante, solo estaba, probando qué tan afilada está la aguja, echando sal a la herida, y terminé probándola en tu propio dedo, papá, al final, mamá se rió tanto que no pudo enderezarse, añadiendo otra mancha negra a la historia de papá. Al día siguiente, la pequeña uva, mi hermana, se arrastró y agarró el bastidor de bordado de papá, nervioso, pequeña uva, no puedes jugar con esto, pequeña uva, sonriendo, gorgoteando, y luego bofetada, el bastidor de bordado salió volando con una bofetada de ella, todo el hilo se esparció, aplaudiendo, bien hecho, hermanita, ahora papá no tendrá que bordar, papá palmeándose la cara, ustedes dos fueron enviados por los cielos para castigarme, ¿no es así, mamá? Bebiéndote y viendo el drama, señor Joe, la armonía familiar comienza con cuidar a los niños y bordar, papá, por la noche tuve una conversación seria con papá, creo que Ultraman es más poderoso que una aguja de dar, papá, levantando una ceja, comparemos entonces, sacando un juguete, mira, mi Ultramantiga puede brillar, papá, sacando una aguja con calma, mi aguja de bordar puede hacer sonreír a tu mamá, aturdido, eso sí que tiene sentido, mamá. Apareciendo de repente, vi, estás engañando a nuestro hijo otra vez, papá, inocente, le estoy enseñando la filosofía de la vida, concluyendo, entonces, Ultraman lucha contra monstruos y las agujas de bordar apaciguan a mamá, papá. Pulgares arriba, inteligente, mamá palmeándose la cara, ustedes dos, desesperados, y termina con poca perspicacia, la aguja de bordar de papá es igual al rayo de Ultraman, ambos pueden hacer reír a mamá, mi hermanita es una maestra en destrozar la casa. Pero papá no se atreve a regañarla, un verdadero hombre debe saber ganar dinero, bordar, cuidar niños y también saber mimar a su esposa, de repente apareciendo, vi, estás engañando a nuestro hijo otra vez, papá, inocente, le estoy enseñando la filosofía de la vida, concluyendo, entonces, Ultraman lucha contra monstruos y las agujas de bordar apaciguan a mamá, papá, pulgares arriba, inteligente, mamá palmeándose la cara, ustedes dos, desesperados. Y termina con poca perspicacia, la aguja de bordar de papá es igual al rayo de Ultraman, ambos pueden hacer reír a mamá, mi hermana pequeña es una maestra en destrozar la casa, pero papá no se atreve a regañarla. Un verdadero hombre debe saber cómo ganar dinero, bordar, cuidar niños y también saber cómo mimar a su esposa, de repente apareciendo, vi, estás engañando a nuestro hijo otra vez, papá, inocente, le estoy enseñando la filosofía de la vida, concluyendo, entonces,
Ultraman lucha contra monstruos y las agujas de bordar apaciguan a mamá, papá, pulgares arriba, inteligente, mamá, palmeándose la cara, ustedes dos, desesperados, y termina con poca perspicacia, la aguja de bordar de papá es igual al rayo de Ultraman. Ambos pueden hacer reír a mamá. Mi hermana pequeña es una maestra en destrozar la casa, pero papá no se atreve a regañarla. Un verdadero hombre debe saber cómo ganar dinero, bordar, cuidar niños y también saber cómo mimar a su esposa.